Es decir, larguemos con esto. Les cuento un poco a todos. La idea es que no sea una charla estructurada, ¿bien? Porque son esas charlas aburridas, muy teóricas, nada. Sino acá, como decimos acá, como decíamos con Juan Pablo y Janina, vamos al hueso. Vamos a tratar de ver casos reales, ¿bien? Experiencias reales en cuanto a, digamos, cómo fue usándose el cash flow, cómo lo, digamos, por lo menos en mi caso, cómo lo fui usando en distintas empresas el cash flow, digamos, y especialmente hoy con la herramienta magnífica que tenemos que es el Power BI, ¿bien? Entonces, un poco va a ser la idea esa. La idea es presentar cómo se piensa un cash flow hoy, qué importancia tiene en la empresa, cómo lo vamos a obtener la información desde el ERP, es decir, normalmente yo lo que trato cada vez que voy a una empresa es eliminar el Excel. Es más, las multinacionales cuando a mí me contratan me dicen, Antonio, venimos, la idea es que el Excel desaparezca. Bien, que construyamos modelos semánticos, el modelo semántico queda colgado en la nube, la gente se puede colgar ese modelo semántico, no lo pueden modificar el modelo semántico, pero sí las personas pueden crear sus propios paneles plus el que esté. Entonces hay que dejar todo ese modelo andando para que tengan un cash flow, un análisis comercial o lo que fuera. Ahora nos vamos a centrar en lo que es cash flow. Y vamos a ir pensando cómo es. Antes de arrancar, se me ocurrió poner en Copilot, ustedes vayanme interrumpiendo, es decir, vos Juan Pablo, vos Janina, Sí, yo por ahí me tranquilo. largo a hablar y soy un animal en ese sentido, pido disculpas. Ustedes me van interrumpiendo, y vos Janina, que va a ser la más hábil, creo, en las redes, porque son las más jóvenes, vas viendo las consultas para ir englobándolas para que después nos vayan diciendo la gente, ¿bien? La gente tiene muteado el micrófono, la idea es que vayan escribiendo las consultas, pero tanto vos Janina como Juan Pablo me paran las veces que sea necesaria, ¿ok? Dale, dale, va Para a ser dar tu difícil, opinión. pero lo vamos a hacer. No, no, Janina, de vos no creo. Vos sos una persona muy, muy activa, entonces, y Juan Pablo Qué también, genial. entonces, No, está entonces bueno esa es la esto que idea. vos decís, que partiendo desde la experiencia, obviamente, y partiendo desde qué es lo que vamos a hacer más allá de la herramienta que vamos a utilizar, yo creo que es la base de todo, cuáles son los Así es. objetivos, a dónde queremos llegar, que entiendo que más allá de las herramientas es entender por qué estamos, no sé, estamos recolectando datos, por qué hacemos un cierto DAX, por qué hacemos una cuenta así, por qué vemos esto de determinada manera. Y eso justamente lo da la experiencia, de cómo verlo, de un poco la intuición, un poco, bueno, vos Antonio estuviste como líder en una empresa, recuerdo que en algún momento nos contaste, y bueno, y después los años de experiencia de Juan Pablo y tuyos en todo lo que es finanzas. Yo te iba a preguntar así a los dos, pregunta a los dos, así como para recién empezar. Para los que también nos están escuchando y dicen, ¿y estos de qué están hablando? ¿Qué es el cash Sí, flow? bien, yo Así te como cuento rápido. explicado para el quien no Perfecto. sabe nada. Mirá, la primera experiencia que yo tuve con el cash flow fue por necesidad y urgencia, como digo yo. Yo termino de trabajar en Coopers y Lybrand, me acuerdo que había trabajado en La Paz, Bolivia, vuelvo a Argentina y me contrato una empresa que era la empresa terminal de ómnibus de Tucumán, que en ese momento se hacía con un shopping, era una inversión muy grande, era el proyecto más grande que había en ese momento en el norte de Argentina. Estamos hablando que era más o menos 1992, 1993. Voy a compartir pantalla. Esto vale la pena que verlo, especialmente para la gente del exterior o los jóvenes. Yo digo más que nada los jóvenes, ¿ok? Un segundo. ¿Ven mi pantalla? Sí, Es un la vemos Excel. bien. Bien, esto lo acabo de sacar de Copilot yo. Si ustedes ven, esto es un listado de las crisis financieras que existieron. Esto es a nivel global y estas son las que se fueron sumando a nivel Argentina. Si ustedes analizan este periodo, yo me acuerdo que acá entraba yo como gerente financiero en esta firma, no se imaginan lo que fue la crisis del tequila en Argentina. El tequila es la crisis del peso mexicano. Fue un desastre. Literalmente se reestructuró todo el sistema financiero, hiperinflación, fue un desastre. Y yo estaba como gerente financiero de una empresa que estaba en pleno proceso de inversión, lo que era una locura. Yo me acuerdo que en ese momento compré este libro de Harvard, ¿bien? Que se llama Get Numbers you Can Trust. Es la nueva contabilidad, ¿bien? Mi inglés cuando yo lo pronuncio es muy malo. Y había un artículo que se llama ¿Dónde está el cash flow? Bueno, este modelo de cash flow que figura acá, la estructuración, y ya le voy a contar de qué se trata, es la base de lo que yo estoy haciendo hasta hoy incluso. ¿Bien? La estructuración de esto como decíamos recién al principio,
un poco cuál es la idea cuando vos empezás a trabajar en este tipo de cosas, que no es tanto, digamos, la herramienta en sí, sino el entender el concepto. Y es lo que nos decía Janina. Cash flow básicamente es el movimiento financiero que tenés vos en la empresa. El ingreso y el egreso de fondos. Bien, cuando hay una crisis financiera, cuando hay una devaluación, cuando hay hiperinflación, te haces triza. Literalmente hablando. Y yo generalmente, como digo siempre, a la empresa vos la ves en 3 dimensiones. La dimensión financiera, que es básicamente el cash flow. La dimensión económica, que vendría a ser si ganás o perdés plata. Y la dimensión patrimonial es cómo está tu activo, cómo está tu patrimonio dentro de la empresa. Yo muchas veces veo varios posts en LinkedIn. La otra vez casi al pobre Juan Pablo lo retado, le mandó un mensaje, porque alguien había publicado una relación entre el EBITDA y el cash flow que para mí no era, yo lo había confundido con Juan Pablo y me había mencionado a mí en el link. Digo, no me mencioné, pues no estoy de acuerdo con esa técnica, no me acuerdo bien. Porque son dos cosas complementarias. El cash flow a nosotros nos dice si podemos financiar la empresa, el económico nos dice si ganamos o perdemos plata, y el patrimonial, cómo está nuestro patrimonio, literalmente hablando. Ahora bien, ¿cuál es mejor de los indicadores? Ninguno. Porque si vos tenés un cash flow que es excelente, pero económicamente está destrozada la empresa, no te sirve de nada tener ese cash flow porque te va a comer todo el patrimonio y te vas a chocar mañana. Ahora bien, tenés un económico fantástico, pero no lo puedes solventar financieramente hablando, te haces trizas. Te estás comiendo el patrimonio porque estás haciendo retiro de dividendos, la empresa no subsiste. Entonces, de vuelta, haciendo historia, el modelo de triple enfoque no es nuevo. Yo lo saqué, esto es un curso que nos dieron en Coopers y Lybrand en el año 1990, 1991, cuando yo trabajaba en la oficina de Buenos Aires. Y saco de ahí esa idea. Hoy, todo lo que hago está basado en estos dos papers. Les puedo asegurar. Qué genial, qué genial. Y cuando vos aplicás, por ejemplo, bueno, inteligencia de negocios en una empresa, vos te basás en esto del triple enfoque y Sí. yo para entender, seguramente ahora lo vas a mostrar, pero vos, por ejemplo, haces en una visualización de datos, haces un panel en donde puedan ver la posición de la empresa con el triple enfoque, o sea, viendo los 3 modelos a la vez, o ¿cómo te manejas con eso? Bien, es un poco más complejo. Ya vamos a ver un ejemplo de modelo semántico, cómo lo cargo yo. Es bastante más, es más complejo y es más simple. Bien, es decir, el concepto es mucho más complejo. ¿Por qué razón? Porque vos tenés en cuenta, es decir, no es que ves 3 estados particulares, sino vos ves un mapeo global de la empresa. Hoy por hoy, cualquier ERP que tengas, bien, primero que nada, Juan Pablo, si querés intervenir, ¿ah? En esta Sí, parte del estado de los del cash flow. una cuestión que te quería marcar ahí, Antonio, que en lo que preguntaba Janina, ¿por qué es tan importante el cash flow? Porque en finanzas, uno de los métodos claves y fundamentales por los cómo se evalúa una empresa y cómo vemos si se genera o no se genera valor, es a través del flujo de caja descontados. Entonces, a ver, vos tomás los flujos de caja libres, que son los que quedan libres después de pagar el capital y después pagar los dividendos. O sea, no es la utilidad neta, no hay que confundir el flujo de caja libre con la utilidad neta. Bueno, y eso lo descontás, lo traes, lo haces todo una sola medida, lo traes a un solo valor, al momento de hoy. Y eso es lo que vale la empresa. Bueno, esa información después están las empresas que cotizan en bolsa, las que no cotizan en bolsa, esa información la absorbe el mercado, no la absorbe, ya es una cuestión bursátil. Ahora, en finanzas se crea valor a través del cash flow, por eso es tan importante esta medida. No sé, que yo evalúo las empresas distinto. Capaz que tengo una visión más pragmática. A mí muchas veces nos exige a nosotros, nos piden a algunos clientes que evaluemos alguna oportunidad de compra o un negocio. Entonces yo antes originalmente hacía eso, el flujo de caja descontado. Pero si bien es una de las herramientas que vos estás teniendo, vos tenés en cuenta que la empresa que te va, digamos, cuando vos le pones un precio a tu empresa, el novio, como le llamo yo, el novio que tiene esa empresa que quiere comprarla, te puede querer comprar por tu resultado económico, por la cartera de clientes que estás teniendo, por las instalaciones que vos tenés. Es decir, hay una serie de perspectivas que no tienen nada que ver con el flujo de caja. Es más, hay empresas, por ejemplo, la otra vez nos pasó, nosotros tenemos un desarrollo inmobiliario muy grande que es cliente nuestro, y nos pidió que evaluemos una opción de compra para hacer una integridad vertical
de una firma de poliestireno expandido que se usa mucho en las obras. No le interesaba el cash flow, no le interesaba nada, le interesaba tener el precio de transferencia que había entre el valor que ellos lo compraban a ese insumo tan preciado y que había escasez, y el precio que lo podían obtener si ellos mismos lo fabricaban era fantástico. Cuando fuimos a analizar, había otro tema económico que no nos cerraba, y fue el que definió que no se lo tome. Pero no tenía nada que ver con el flujo de caja descontado. Entonces, el flujo de caja descontado quizás es el teórico que vos tenés, lo enseñan todo, pero en la realidad vos vas manejando mucho. Es más, la tasa de descuento, creo que hay un caso que se llama, que maneja el AACC, no me acuerdo cómo es la sigla, que lo que hace es vos ponerle distintas tasas de acuerdo a la línea que vos estás descontando. Pero bueno, son distintas técnicas. Para mí el flujo de fondos, el uso principal que tiene, más que evaluar empresas, más lo que sea, es simplemente la subsistencia de la firma en el corto y en el mediano plazo. Para de contar ahí. Bien. No, Entonces, y ahí les pregunto a los dos, a ver cómo se manejan, para más o menos entender desde la experiencia de ustedes. Por ejemplo, cuando ustedes están una vez que implementaron un modelo, una vez que llegaron a las primeras conclusiones, ¿eso lo dejan, o sea, entregan al cliente y que tome sus propias conclusiones? ¿O se genera algún espacio de intercambio en donde ayudan al cliente a interpretar esos datos, a algún tipo de recomendación o alguna sugerencia, o sea, a entender bien en el KPI que da o el resultado que da, qué significa eso? ¿querés vos, Juan Pablo, iniciar? Sí, ahí está la clave para mí de nuestra profesión, es que no condicionemos la decisión, pero sí asesoremos. La clave de nuestra profesión es brindar una asesoría, o sea, usar todas las herramientas que tenemos disponibles, estas maravillosas que tenemos disponibles, para mostrar la información de mejor manera, pero tener los conceptos muy claros en finanzas, contables, económicos, de administración. Son distintas ramas, pero asesorar. Dar lo que vos planteas, Gianni, concreto, dar una perspectiva a mí me gusta dar el storytelling, para mí es fundamental, dar una perspectiva del dashboard. Sí, a nosotros nos pasa también, nosotros tenemos dos tipos de clientes, las multinacionales o las pymes. En el caso de las pymes, muchas veces lo que nos toca es, tenemos que reestructurar toda la información para entender cómo es el cash flow. Pues normalmente es muy difícil que lo tengan bien o que tengan una buena presupuestación o una buena política presupuestaria. Y por otro lado, tener las multinacionales que, como hablábamos recién al inicio, sí, justo nos pasó un caso, ahora entramos de vuelta para hacer un análisis económico-financiero en una muy grande acá en Argentina, y básicamente ahí lo que tenés que hacer, como yo digo siempre, es sorprender. Es decir, sorprender es mostrar una nueva visualización, una nueva forma de ver a la persona que tiene perfectamente claro cuál es la interpretación del dato. En cambio, una pyme sí tenés que instruirlo a que sepan leerlo. No solamente sepan leerlo, tenés que acomodar la empresa para que lleve la información en tiempo real. Porque si no, nada de lo que hagamos nosotros sirve. Es decir, es todo teoría al cohete. Entonces, es un cambio muy grande. Nosotros arrancamos en una empresa muy grande a nivel país también, que es una empresa regional que es fabricante de ropa masculina. ¿Bien? Y estamos entrando ahora. Y, digamos, la tarea de conectar el Power BI, levantar los datos, todo lo hicimos en cuestión de 1 o 2 días. Armamos un modelo semántico completo. Ya lo voy a mostrar. Cuando no se va a mostrar datos, se puede verlo, digamos, no es confidencial esa parte. Y hoy el ERP te permite hacerlo en directo, es decir, ya no necesitas programación, no necesitas Power Query, no necesitas miles de DAX, nada. El modelo de datos lo armás. Yo no soy una niña de programación, yo no soy una DAX de memoria. Le juro por mi hija, yo no conozco una DAX de memoria, lo único que conozco es la de Year to Date, nada más. No, ni la de Year to Date, la Previous Year, esa es la única que conozco yo. Hoy cada vez más simple, el QuickBooks te lo hace directo, Tango te lo hace directo, Buenos Aires Software te lo hace directo, casi todos los sistemas. SAP S4 te da el módulo para que vos lo captes sin ningún tipo de problema montado en HANA.
el tema en la empresa, contestando lo tuyo, Yanni, el desafío de nosotros cuando vamos a la empresa, más que interpreten un KPI, es que tengan el dato. La pyme es que tengan el dato. Que vos tires un estado de resultado que sea real, que tire una cuenta corriente cliente y que te dé el saldo que tiene. Que tire un capital de trabajo y que sea el capital de trabajo. ¿Me entendés? Eso es. Y después sí le metemos mucho énfasis en integrar el resto de las cosas. Entonces, por ejemplo, una pyme generalmente no tiene integrado interbanking. Por ejemplo, interbanking es el administrador de tarjeta de crédito de las cuentas bancarias en la Argentina. Algo que es simple. Entonces vos podés, por ejemplo, el otro día tengo un cliente en Panamá que tiene una empresa constructora que le pusimos QuickBooks. QuickBooks, $17 mensuales. Y había que integrarle con los bancos. Se sorprendía ¿cómo el nombre? Mayra. Mayra se sorprendía, la gerenta, que es una venezolana, cuando veía que 5 minutos demoró integrar el banco a QuickBooks. Entonces, y la información financiera la captás de ahí. Entonces, el desafío de la pyme está ahí. Está poner el dato que sea válido en tiempo real y que tenga la integridad de los movimientos de la empresa. Después Bien. vamos al Power BI, a lo que sea. No, sí, la idea es poder tener el dato correcto y el válido, creo que termina siendo un problema para todos y pasa muy seguido, más que nada en las pymes. Y aprovecho para juntarlo con una pregunta excelente de Marco, que tiene que ver con esto. Por un lado, ¿cómo ustedes desde su experiencia manejan esto de que a veces el sistema dice, no sé, que una cuenta contable es X cosa y después en la realidad vos te das cuenta que no te da nada y es que el que hace el reporte o el que hacía un reporte antes lo descargaba del sistema, tocaba todo a mano y después lo pasaban limpio? Eso por un lado. Y después, ¿cómo manejan desde la experiencia una realidad que por lo menos en Argentina pasa mucho? Esto es como la doble empresa. Tengo la empresa blanca y la negra. Y muchas Vamos a veces ver. quieren ver el resultado todo junto, obviamente. Bueno, vamos a ver un poquito cómo trabajamos eso. Lo del otro no lo puedo explicar acá, digamos. La segunda parte de la pregunta. Bien, se consolida empresas, ¿ok? Es decir, ¿ok? Pero vamos a ver cómo veo eso de la cuenta que no da. Es decir, nosotros, el 99% de las empresas, todas, yo te voy a decir, hasta la multinacional más grande que me tocó hacer, hasta la más grande, los reportes, nosotros hemos tenido muchas empresas grandes, hemos hecho Scania, la parte de mantenimiento, Scania Argentina, hemos hecho Coca-Cola, bueno, Arca Continental en el norte de Argentina, lo que es producción, todas, pero todas, exportan un Excel y ese Excel era el que se trabajaba para el informe a la dirección. Ese Excel vos ponés todo tipo, ojo, puede ser que no le hagas ningún cambio, no le hagas nada, que esté todo perfecto y lo lleves, pero eso te da una inseguridad. Vos imaginate que tenés SAP S4 montado en HANA en tu empresa, con un nivel de protocolo fantástico, y de golpe sacás en Excel, y el Excel lo puede modificar cualquiera. Entonces es un nivel de inseguridad tan grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No importa el tamaño de la empresa. Y para verificar esto, es decir, el primer mapeo. Nosotros ahora, cuando hacemos un Gantt, un proyecto, lo primero que hacemos es hacer el mapeo de la empresa. Yo sí o sí hago el mapeo. Antes nosotros definíamos indicadores, todo eso, recién me iba al mapeo. Hoy ya por hoy, ya que el ERP te lo da el mapeo directo, entonces no tenés que hacer nada, pero algunas tienen complejidades, tenemos modelos que son muy complejos. Si me está escuchando acá, uno en la parte técnica mía, los chicos de la parte técnica mía me mete un tiro, me dice, este gordo atorrante que va a mentir que todo tan fácil. Pero la cosa es, ¿qué hacemos nosotros? Yo le comparto pantalla de vuelta. Lo primero que hacemos, y también responde un poco, Yanni, tu pregunta inicial, de qué es lo que levanto yo para poder hacer el análisis económico-financiero que decíamos nosotros. Yo le iba a mostrar una empresa de ejemplo, pero voy a una empresa real. Voy a una empresa real que hemos comenzado ahora, el mes pasado. Esta era una empresa que habíamos arrancado el año pasado. Esto es lo que les voy a mostrar ahora. Por lo menos tenemos 4 o 5 empresas en este semestre, en este primer semestre, que sucedió lo mismo que pasó acá en una pyme. Hicimos el primer análisis el año pasado cuando nos contratan, tiramos los paneles de auditoría y nos damos con que no estaba bien parametrizada la contabilidad. Digamos, no estaba bien parametrizada porque no estaba hecha para trabajar en tiempo real. Yo le llamo contabilidad a lo que es todo el ciclo, desde que armás una nota de venta o mandás una cotización a un proveedor, hasta que tenés el producto en tu depósito, lo has pagado o te ha pagado tu cliente. Es decir, todo ese ciclo, ¿bien?
Entonces lo que hacemos nosotros es mapear la empresa. ¿Qué es para mí mapear la empresa? Bueno, esto. Este es el distribuidor de Michelin para el norte de Argentina. Bien, tiene incidencia en todo el norte. Lo que hicimos fue, esta justamente, miren, la del año pasado yo la inhabilité, llamé ZZ, y acá está la nueva. Bien, tiene 2 bases de datos, un acceso web donde nosotros sacamos, perdón, estas son las 2 bases de datos, esta es una tercera parte que no me acuerdo qué era, pero este es el principal nuestro, donde sacamos las cotizaciones y vamos a ver, sin mostrar datos porque son confidenciales, lo primero que hacemos es largar un panel de auditoría, donde vos tenés toda la información. No estamos saliendo de lo que es cash flow, yo ya vamos a volver a lo que es cash flow, pero quiero mostrar lo que es la realidad. Entonces vos fijate que acá tirás ese mayor contable, ¿bien? Por acá debe estar el mayor, creo que está, no me acuerdo si acá sacamos el mayor, este no tenía el módulo de contabilidad en el sistema que tienen ellos. Porque muchas veces el mayor contable es una resolución de todo lo que tienen los módulos independientes, y así lo construimos nosotros. Pero acá tenés el detalle de facturación, la cuenta corriente clientes, ¿bien? Otro más de cuenta corriente clientes analítica, los pedidos, los movimientos de compra, por acá debe estar las órdenes de compra, los movimientos de tesorería, los movimientos de stock. ¿Qué es esto? Fíjense acá, tenemos cada módulo de la empresa levantado. Esto está conectado al ERP en forma directa. Entonces acá te obvias ese Excel que decía Janina, que muchas veces te preparaban a vos, el contador lo manipulaba o la persona lo manipulaba de alguna forma y te presentaban el estado de resultados a vos acá lo tenés directo. Entonces el desafío en la pyme, ¿cuál es? Que nos pasa muchas veces, que esto coincida con la realidad. Estos no son informes grandes, nada, son informes planos donde vos largás una sábana de mayor, y es lo primero que hacemos nosotros, cotejar que esto dé. Decimos, bueno, tiramos uno de la contabilidad, vemos si hay algún error de fórmula que podemos llegar a tener acá. Si no tenemos error de fórmula, lo que vamos es largarnos con verificar si los asientos están bien, si hay una razonabilidad en la cuenta. Nosotros tenemos un equipo que se dedica a esto, específico. Pues nos damos cuenta que si yo preparaba los paneles con esta información que estaba mal, frito. Era irme con los paneles bajo el brazo, como loco malo, a llorar a la esquina. Literalmente hablando. Eso me pasaba al principio. Entonces lo que hemos aprendido nosotros es que no, che, es nuestra responsabilidad que esto esté bien. Entonces lo primero que hacemos, y si está mal, listo, volver a empezar. ¿Bien? Y eso Hacer cargo creo, al cliente también para que tenga bien la información. ¿cómo? ¿Qué cosa, Que perdón? un poquito hacer cargo al cliente para que No, es que el dimensione que la cliente tiene información de su ERP está mal. el cambio lo tiene que hacer el cliente. El cambio lo tiene que hacer el cliente. Nosotros ya ahora hemos capacitado gente en los distintos ERP hasta incluso SAP S4, para ayudar en esa parametrización. ¿Bien? Pero la idea es que esto cambie, porque vos tenés que tener buen dato. Ya nos vamos a meter en el cash flow y van a ver cómo está pensado un cash flow usando el ERP. Por más que sea un ERP viejo, es decir, perdón, no viejo, un ERP simple. ¿Bien? ¿Cómo lo puedes llegar a optimizar y sacar toda la información desde ahí? Pero la idea es Nosotros, Bueno, Antonio, sí, una cosa, trabajamos mucho tiempo en la administración por tener un dato confiable, o sea, por todo el circuito que se tiene que producir para así que se es. reflejen primero todos los hechos económicos y que el dato, a ver, porque es como dice Antonio, todo lo que hagamos a través de todo este proceso de inteligencia de negocios no tiene ningún tipo de sentido si el dato no es confiable. Si el dato no es Totalmente. confiable, a ver, inclusive el paso último que estábamos hablando, que planteaba Janina, de si asesoramos o no al cliente o si le presentamos el panel y el cliente toma la decisión con el panel que le presentamos. A ver, imagínense que le dejamos un panel, se lo dejamos, no lo asesoramos y el panel, el dato no es confiable. Es un fracaso. Entonces, Totalmente. la contabilidad es importante, es muy importante, es clave la contabilidad. No sabes que yo pregunto muchas veces, una vez contábamos en Medellín el año pasado, Yarina, no me acuerdo quién se me acerca, después de que yo expongo esa manera de trabajar, y me dicen, pero ¿para qué te fijas en el dato si el dato no es responsabilidad tuya? Me dice ¿y cómo que y no? entonces ahí le digo yo, ¿cómo que no? Justamente, le digo así, esto es la esencia, es responsabilidad mía. Es decir, ojo, y es responsabilidad mía advertir eso a la empresa y ayudarla en ese proceso de cambio. Bien, porque ten en cuenta que vos venís operando de forma offline. No sé, hoy ponía un post en LinkedIn de un análisis comercial que nos tocó hacer en una empresa. Ya lo he presentado antes, pero bueno, ya está al final, todo. Fue un análisis de una pyme. Una pyme que tiene todo un equipo de gente que son
para hacer 74 planillas de Excel para consolidar todos sus negocios individuales, que hoy están ya en Power BI. Entonces, vos no te imaginás, digamos, el cambio que hay para ya empezar a gestionar eso. Porque esa persona que estaba generando el Excel, hoy se siente quizás diciendo, che, pero voy a perder mi trabajo. ¿Por qué razón? Porque el informe yo demoraba 2 horas, digamos, 5 horas para hacerlo, o un día o 2 días para hacerlo, y después era corregirlo otros 2 días y recién lo presentaba, entonces estaba ocupado la mitad del mes haciendo esto. Y hoy ya lo tengo automático, ¿qué hago ahora? Y yo le digo, pensar el negocio. Es decir, no Es que importa que iba a sea... decirte Bueno, eso. hay un punto clave, se planteó mucho también en el grupo nuestro, ¿qué hacemos? O sea, porque estaba todo automático, o sea, a ver, y justamente no vamos a dejar de tener tu tiempo, tu tiempo va a cambiar de función, nada más. Antes quizás Totalmente. te la pasabas haciendo una cosa y ahora lo vas a usar para analizar. Yo Exacto, creo que sí. justamente, ya no vas a andar corrigiendo Excel, sino que vas a andar analizando los datos que te tira la información que consolidaste, que automatizaste. La verdad que es Sí, muy, muy bueno. En un momento, bueno, acá, ¿quién era? Katy decía, parece como un procedimiento de auditoría, y un poco es que es auditoría. algo así, Nosotros exactamente, hasta que llamamos, el dato esté Es bien. que si no hay un buen procedimiento de mirá, auditoría, si no hay un buen procedimiento de auditoría, to- todo lo, todo lo que hagamos después es un fracaso. miren, cuando Totalmente. nosotros iniciamos un proyecto, les muestro un Gantt real. Este proyecto tiene el kickoff ahora el kickoff es ahora el jueves, el 1 de agosto. Y ya les voy a mostrar cómo arrancamos gracias a que tenemos ya el modelo de datos, porque el ERP te permite crearlo sin ningún tipo de problemas. Y ahí ya nos metemos ya, si quieren, al armado del cash flow. Este es el kickoff, ¿bien? Es decir, el proyecto. Fíjense cuál es la idea. Miren lo que tengo yo acá. Bueno, acá, este era el original que nosotros habíamos hecho cuando se elevó la propuesta y dimos con que acá ya estaba listo. Es decir, esto, el modelo de datos prácticamente se creó rápido. Ahora lo tengo que cambiar. Pero fíjense cómo es la idea. Vos cuando iniciás un proyecto, por lo menos la metodología que seguimos con mi equipo, ¿ok? Esto no es que sea una regla de oro ni nada por el estilo. Seguramente tanto Janina como Juan Pablo deben tener su metodología o cada uno de ustedes debe tener una metodología. Esta es la metodología nuestra, con mi equipo. ¿Bien? Lo primero que hacemos nosotros es pensar. Perdón, acá no sé por qué no sale la primera. Acá se puso por al revés esta, perdón. Mira, justamente esto lo tengo que corregir para el jueves. Esta es la primera. Lo primero que hacemos es definir qué es lo que necesitamos ver. Entonces nos sentamos con el tomador de decisión de la empresa y empezamos a pensar cuál es el principal KPI. Hacemos un role play. Hay varios videos míos donde yo muestro un poco de qué se trata ese role play, donde empezamos a desentrañar el indicador clave que él necesita. Y le decimos, olvídate de todo lo que tenés, todo lo demás. Ahí estructuramos el modelo, que es meternos en el ERP, ¿bien? Entra Natalia con su equipo, ¿bien? Para empezar a ver cómo está ese dato adentro. Y armamos el modelo, la parte técnica. Y fíjate que acá lo primero que hago es el draft de auditoría, que era el que veían ustedes recién. ¿Bien? Ese draft de auditoría, que es lo primero. Y el primer cuello de botella que yo tengo inmenso en una implementación, que esto se me puede extender un año, es que esto dé bien. ¿Bien? Después, el primer final no demora una semana en armarlo habitualmente, porque ya lo vas pensando, ya más o menos tenés estructurado mentalmente lo que has conversado acá, lo haces. Y fíjate qué otro plazo largo tengo. El otro plazo largo es la distribución del panel y que la gente se acostumbre a usar el panel. Bueno, este es un gran tentativo. Nosotros así arrancamos todos los procesos. Nunca los cumplimos. ¿Dónde se me presentan los problemas? Se me presenta acá, cuando el ERP, que todavía hay ERP que no te permiten acceder al dato, nosotros ya no trabajamos y no tenemos directamente acceso, por lo menos a la base de datos, y nosotros construir esa contabilidad o ese modelo de venta, ese modelo de producción o lo que fuera, directamente no encaramos el cliente. De vuelta, un sistema de $17 como el QuickBooks te arma el modelo de datos en forma automática. El QuickBooks, alguien preguntaba, creo, es un sistema de contabilidad, un ERP, es el más conocido a nivel mundial. Es decir, tiene base en Estados Unidos, la firma, y se usa muchísimo. ¿Bien? Es un sistema fantástico por $17. Entonces, esta es la forma de trabajar. Y ahora vemos un poco lo primero que hacemos nosotros, y ya yo les diría, vamos al tema de cash flow, porque la gente vino a ver principalmente cash flow. El mapeo para llegar a eso, Janina, vos preguntabas,
esto. Yo voy a abrir, acá ya tenemos los paneles de auditoría, perdón, acá. Este no tiene formato, nada todavía. Espero a ver que no tenga datos. Perdón, tengo que salir de ahí. Deme un segundo, voy a abrirlo al modelo sin mostrar datos. Acá está. Y fíjense lo que tenemos nosotros. Nosotros apenas nos dan acceso, lo que armamos es directamente las distintas vistas que tenemos disponibles. Y si no hay vistas disponibles, las construimos. ¿Vistas qué es? Nosotros dividimos la información. Entonces, lo que es contabilidad es el mayor contable, si hay centro de costo, unidades, digamos, el transaccional nuestro es el mayor contable. Y de ahí en más vamos al que donde sacamos toda la información económica y patrimonial, sale el mayor contable y para de contar. Luego tenemos lo que es el dimensional de la estrategia contable, que compone el plan de cuentas, unidad de negocio, centro de beneficios, centros de costos, PEPs, en el caso de SAP, que son los que te explican o cómo la agrupas o esa información que tenés en el mayor contable. El mayor contable se alimenta de todo lo que es el módulo de ventas, compra y demás. Y el módulo de ventas nosotros lo fraccionamos. Cotizaciones o pedidos de venta, cotizaciones, pedidos de venta, factura, cuenta corriente clientes, remitos, y eso es lo que metemos acá adentro. ¿Bien? Compras es lo mismo, tesorería lo mismo. Entonces, Qué genial. Sí, perdón, te escucho, te escucho. No, que está genial, está genial. Entiendo que nos vas a mostrar un poco cómo es la aplicación práctica del cash flow en alguna Eso empresa vamos a ver ahora. ejemplo. Justamente, ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso justamente. Como me preguntaba eso del triple enfoque un poco, te lo mostraba acá. Y acá tenés todo eso. Bueno, vamos, si quieren, a lo que es el cash flow. A mí, ¿cómo lo pienso el cash flow en la práctica, en la realidad? A mí yo necesito que me dé el cash flow es información de los ingresos y egresos de fondos que yo voy a tener. Y los trato de clasificar. Bien, ahí sí recurro a un pequeño Excel. Dame un segundo. Para mostrarles cómo se trata y cuál es la lógica que yo tengo en mi armado. Que es esa lógica que veían en el paper este de Harvard que tengo acá. ¿Bien? Que me acompaña desde la década del 90. 92, 93 lo debo haber comprado, ese libro. Y todavía lo sigo usando, para mí es esencial. Y vamos a ver dónde saco la información. Yo cuando voy a plantear un cash flow en una empresa, lo primero que hago es armar un paper de esta forma. Bien, un papel de trabajo. Entonces hemos dicho que es el movimiento de fondos. No tiene nada que ver con el movimiento económico. Lo dicho tiene de alguna forma que ver, pero más se relaciona con la política de abastecimiento que con el movimiento económico. Y ya van a ver por qué. Los primeros son los ingresos de fondos. Ven mi Excel acá, ¿no? Sí, ¿Okay? sí, se ve, se ve. Y yo acá empiezo a clasificar estos ingresos de fondos. Primero pongo las cobranzas ciertas. Bien, la plata que yo estoy seguro que va a ingresar. ¿Por qué razón? Porque son ventas ciertas que se hicieron, porque son documentos de clientes o cheques de terceros que yo he recibido, que los tengo en cartera y que los puedo usar como efectivo o ya los puedo ir depositando. Es decir, son posiciones ciertas de efectivo que te van a ingresar a vos. Entonces, yo les llamo cobranzas ciertas. Ya lo vamos a ver en fórmulas en el cash flow de dónde sacamos cada cosa de esta, en el Power BI. Pero primero quiero que entiendan este concepto. Luego de las cobranzas ciertas, yo tengo lo que serían las cobranzas estimadas. Para mí, cobranza estimada es esa proyección de venta que me dice el gerente comercial que va a tener, que todavía no está concreta. Pueden ser notas de ventas, que todavía no se transformaron en ventas propiamente dichas. Entonces, no has entregado la mercadería, no empezaron a cobrar los plazos de vencimiento. Entonces, no es tan cierto como esto que está acá. Entonces, le podamos llamar cobranzas generales, le pongamos, decir, por poner otro nombre, puede ser cualquier nombre. Bien. Y pongamos otros ingresos de fondos. Capaz que está previsto vender algún bien, no sé, cualquier otra cosa que pueda mover fondos acá adentro. Sí, la venta de Esto un lo bien de dice- uso, por ejemplo. ¿Cómo? La venta de un bien de uso, por ejemplo. Por eso, la venta de un bien de uso, justamente, perfecto lo dice Juan Pablo. Y luego acá viene lo más interesante. Nosotros tenemos los egresos de fondo. ¿Cómo yo trabajo acá? Acá lo que yo trabajo es segmentándolos por tipo de necesidad. Y esto es un poco lo que he aprendido con tantas crisis financieras y estando en Argentina. Y yo clasifico los egresos financieros en tres grupos. El grupo A le llamo los imprescindibles e insustituibles. Son pagos que yo tengo que hacer
sí o sí para seguir funcionando. ¿Bien? Pónganle el caso. Yo estaba en una empresa citrícola, ¿bien? Teníamos que comprar las cajas de cartón para poder embalar el limón que se exportaba, ¿bien? Esa exportación iba a surgir en lo que es el contraestación con respecto a Europa. Tenemos la temporada de limón que va desde abril, febrero, marzo, digamos abril, ahora se está, con esto del calentamiento global está cambiando. Pero en mi época, en la década del 2000, era desde abril aproximadamente hasta julio, agosto. Eran 4 meses donde yo tenía que tener las cajas disponibles, pero yo iba vendiéndola ahí. Entonces uno puede pensar, che, si la vas vendiendo ahí, bueno, tú vas a necesitar la plata en ese periodo para pagarla. Pero yo la caja de cartón la necesitaba tener en febrero, porque a mí el proveedor me las mandaba planchitas y yo las tenía que armar. Entonces era un bien de cambio que yo tenía, no era ni siquiera un egreso, digamos, no era un egreso del costo de mercadería vendida. Era la compra de ese bien que yo tenía que tenerla y yo lo tenía que pagar por anticipado, si no a mí no me la vendía, por tal la demanda que existía en ese momento de cajas. Entonces yo en vez de pensar, es decir, en que la iba a pagar en cada uno de estos periodos, yo eso entraba como un egreso muerto al principio. Y era imprescindible. ¿Por qué? Porque yo no podía encargarle a otro, sobre la marcha, a otro productor de caja de cartón que me la cambie la caja. No, era ese productor porque ya tenía mi marca, ya tenía mi serigrafía puesta. Entonces cambiar el proveedor de caja de cartón demoraba prácticamente 6 a 7 meses. Entonces perdía la campaña. Entonces ese proveedor para mí era imprescindible e insustituible. Y era el primer renglón que yo ponía en el cash flow mío. Sí o sí. ¿Bien? Entonces, vamos a poner acá, egreso, veamos, imprescindibles e insustituibles. Bueno, no sé cómo estoy poniendo cualquier cosa. Vamos a poner así, imp e insustituible. ¿Ok? Y vos tenés todo tu grupo de proveedores. Ya vamos a ver cómo lo seteamos eso en el ERP para que nos salga ahí justamente. Pueden ser facturas que tengas, pueden ser, ya vamos a ver el origen de dónde lo sacamos al dato. Ustedes corríjame, tanto Janina como Juan Pablo, si me voy de foco o si no está entendido, ¿ok? No, está excelente lo que estás planteando, Antonio. El segundo grupo son los egresos de fondos que son imprescindibles, pero que yo los puedo sustituir. Entonces, tengo imprescindible y sustituibles. ¿Qué significa? Yo tengo algo que necesito sí o sí pagar para poder tenerlo, pero que en vez de pagarle al proveedor A, le puedo comprar al proveedor C. ¿Por qué es tan importante este? Porque cuando yo tenga un problema acá arriba y tenga que generar efectivo, entonces se llama el efectivo espontáneo, yo lo que tengo que hacer es correr plazos de pago. Porque el objetivo mío en el cash flow es que la empresa siga andando y no caer en cesación de pagos. Y para que siga andando, yo voy a tener que ir acomodando estos egresos que están acá por grupos. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, el segundo grupo que yo le llamo los imprescindibles pero sustituibles vendría a ser, por ejemplo, acá era la caja de cartón. Pon el caso que acá yo era el exportador de limón y que aparte de producir nosotros comprábamos el limón. Y capaz que tenía 5 productores para comprar el limón. Si había alguno que me pedía que le pague de contado ese limón, yo no iba a comprar ese, le iba a comprar que me daba 60 días, 90 días o lo que sea para poder acomodar mi plazo de pago. Ya vamos a ver cómo jugamos con el plazo de pago en Power BI para medirlo, que me lleve a coordinar con los ingresos que yo tenía previsto. Entonces ese es el segundo grupo de insumos que yo tengo, insumos, egresos, gastos, lo que sea. ¿Bien? Puede haber algo tan trivial como un gasto que tenés que hacer en el camión para mantenerlo, para que siga andando el camión del reparto que vos estás teniendo, o algo tan clave como la nafta para que ande ese camión. Y el tercer grupo, yo le llamo los prescindibles y sustituibles. ¿Bien? Que es el principal foco de generación de recursos espontáneos que vos tenés en tu cash flow. No estoy hablando de no pagar, al contrario, estoy hablando de cuidar la situación para poder pagarla. ¿Y por qué se te puede producir desfasajes en esto y tengas que echar mano a esto para empezar a gestionar ese recurso espontáneo? Por ejemplo, vamos de vuelta al ejemplo del limón que yo les decía. Me llovió una quincena. Me llovió una quincena y yo no pude cosechar el limón. Si yo no pude cosechar el limón, no pude embalarlo y no pude mandarlo a puerto. El barco se fue y no cobro lo que es el anticipo por la fruta embarcada.
Entonces se me produce un hueco tremendo en esta parte si es que yo no tengo una buena caja de fondos. Hoy por hoy casi nadie tiene dinero líquido, porque el dinero líquido cuesta mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque lo tenés que tener invertido. ¿Bien? Si es que tenés disponibilidades, por supuesto. Entonces imagínense usted una firma estacional. Esto yo lo aprendí a los golpes. Y yo cuento dos anécdotas siempre. Una es, yo le llamo el caso Plusbel. Plusbel es un shampoo que hay de segunda marca acá en Argentina. ¿Bien? Un shampoo muy común, digamos, uno lo ve en los supermercados, son en base a 1 litro. Un shampoo muy barato, shampoo para el pelo. A mí me tocó en el año 97, fue 98, cuando era post-tequila, entrábamos en la crisis de los tigres asiáticos, armar, digamos, estaba analizando financieramente, estaba tratando de estructurar financieramente una cadena de supermercados acá en el norte de Argentina. Y me acuerdo que justo tuvimos un accidente, fue en Santiago del Estero, si hay algún santiagueño que sea más o menos grande acá en Argentina, se debe acordar lo que pasó, que hubo un incendio muy grande en Super Heavy en el año 97. Me acuerdo que fue un incendio que destruyó una de las bocas que teníamos ahí. Imagínense ustedes donde manejas todo esto en efectivo, que de golpe se te queme una boca completa. Entonces, ¿qué diablos? Nosotros juntábamos las monedas para poder pagar a nuestros proveedores. Porque no tenés plata a cobrar, en el supermercado es todo cash. Se te corta el cash 15 días porque tenés que arreglar la sucursal, está frito. Y me acuerdo que tuvimos que salir a reestructurar todo lo que nosotros íbamos a pagar. Y en ese caso, en un supermercado, vas pensando en poner, por ejemplo, lo primero, los artículos de primera necesidad que la gente te va a comprar sí o sí. Entonces yo tenía que tener los lácteos, y en vez de tener 10 marcas de lácteos, yo tenía 1 o 2 marcas de lácteos y tratar de tener una variedad más o menos aceptable. Los perecederos, que era carne y demás, y así lo primera necesidad. Entonces mi efectivo estaba para comprar eso. Y me acuerdo, nunca me olvido, Mabel se llamaba la compradora. Me acuerdo que agarra Mabel o Cristina, no me acuerdo cómo era el nombre, acá no viene el caso. Andaba noviando con el vendedor, el representante de Plusbel. Y le pagó. Estaba bien, era una deuda, había que pagarla, estaba dentro de la estructuración. Conclusión, nos quedamos sin góndola de leche, de lácteos. Pero teníamos shampoo Plusbel. En mi casa no dejo que nadie compre Plusbel. No quiero ver una botella de Plusbel desde el año 96, 97, a hoy no quiero ver una botella de Plusbel. No saben el lío que tuvimos. Financieramente, cheques rechazados, fue una locura. Y era simplemente por no reestructurar bien lo que vas a pagar. Y el otro caso fue con las cajas de cartón estas. Yo estaba en una citrícola, era director financiero, gerente financiero de todo el grupo, y me acuerdo que era mi primer año, mi primera campaña, y yo no sabía que había muchos insumos que si bien empezábamos la campaña en el año, en marzo, abril, yo pensaba que mis egresos los iba a calzar para ese lado, mis egresos de fondo, pero no, había muchos egresos que había que comprarlos antes, y había que pagarlo anticipado, y había que pagarlo entre febrero y marzo. Entonces tuve un desbarajuste muy grande, principalmente por no tener los insumos en el momento que se necesitaban. Y fue una mala programación financiera. Desde entonces, yo estructuro mi cash flow de esta forma. ¿De dónde vienen los datos? Lo que es cobranzas ciertas lo saco directamente de la cuenta corriente clientes. Cobranzas generales o los otros ingresos de fondo que yo voy a tener, los saco de las notas de ventas, cotizaciones u otra forma que yo tenga registrada en el ERP. Ya vamos a ver qué pasa si yo no las tengo en el ERP. Vamos a ver un poquito cómo las pongo yo en el ERP. Y otros ingresos sí son las previsiones que vos tenés de alguna manera, pones en un Excel, lo que sea, que por ejemplo, como decía a buen tono Juan Pablo, la venta de un bien de uso. Ahora bien, acá viene lo lindo. ¿De dónde yo saco los egresos de fondo? Esta técnica la he aprendido en el año 90, ¿bien? Trabajando en Cooper Eleven en Buenos Aires. Me acuerdo que me tocó estar de ayudante de uno de los socios, ¿no? Nando Fortini, creo que se llamaba, no recuerdo bien, era profesor de la UBA. Me toca el proyecto, yo era senior en la sucursal, en 2 regionales de una empresa que había que hacer la auditoría de compra, que era ESEBA, se llama, la Distribuidora de Energía Eléctrica de Buenos Aires. Año 91, entre el 91 y el 93, no recuerdo bien. Y me acuerdo que me tocó ayudarlo a él en lo que hacía, era un modelo de triple enfoque, ese papel que les mostraba yo el paper acá, donde él analizaba las 3 variables de esta empresa, porque a veces la auditoría de compra que la iban a privatizar en la época de Menem acá en Argentina, que se iban a privatizar varias empresas. No sé si habrá privatizado o no al final, pero me tocó ver eso. Y él partía, para hacer esta parte de acá, de lo que se llamaba la política de abastecimiento. ¿Y qué era la política de abastecimiento? El gerente comercial a vos te dice, señores,
yo voy a vender en tal fecha este producto. Bien, yo voy a vender el limón en abril. Perfecto, para sacar esa caja de limón que vas a exportar en abril, ¿qué necesitas? Entonces me dice, bueno, yo necesito tanto durante el año, tanto fungicidas, necesito hacer tantas labores culturales en el campo, necesito tener tal personal, necesito tener, bueno, eso yo le llamo unidades que necesito. Bien, olvídate de inflación, olvídate de todo, simplemente son unidades. Entonces son tantas cajas, tantos litros de fungicida, tantos litros de gasoil, o si yo hago el flete, si lo contrato a flete, tantas unidades de flete que yo voy a necesitar contratar. Y haces una planilla de programación tuya que responde a lo que el comercial necesita colocar en su cliente. Entonces muchas veces no es lineal, que si vos lo vendés en junio, lo vas a comprar en junio y lo puedes vender recién. No, hay veces capaz que lo tenés que producir en abril. Entonces vos vas a necesitar el insumo en abril y vas a necesitar quizás pagarlo en abril. Entonces eso sale de la política de abastecimiento, que la hacemos en unidades. Y esa política de abastecimiento en unidades la afecto con lo que yo le llamo los indicadores de coyuntura. Y los indicadores de coyuntura son lo que yo estimo, yo digo, hablo en primera persona, perdón, es decir, lo que estima la empresa que va a ser el valor del dólar, el valor de la inflación, el valor de las paritarias, el valor de la inflación específica que puede llegar a tener ese producto en el momento que yo la necesite pagar, y la haces afectar. Originalmente eso yo lo hacía en Excel. Es más, en la universidad yo enseñaba finanzas corporativas en el 2010, entre el 2010 y el 2016. El caso que hacíamos nosotros con los alumnos era, cada alumno me tenía que presentar una empresa armada, ficticia, haciendo el análisis del triple enfoque. Y era fantástico ver a los chicos cómo iban pensando eso. Entonces, el dato que surge acá, originalmente yo lo hago que responda a eso. Si lo llevas en un Excel, lo llevas en un Excel. Ahora bien, empresas más sofisticadas que aunque sea una pyme, si están más o menos organizadas, yo lo que hago es que surja el dato, primero de lo que es cuenta, vamos a ver de lo que sale del ERP de forma tradicional, ¿bien? Sería cuenta corriente, proveedores, cheques emitidos, que surge de esto, surge del módulo de tesorería, ya vamos a ver cuál es, y ya vamos a ver en un modelo de datos dónde está. Esto es módulo compras, ¿ok? Y esto es módulo ventas. Una cuestión, Antonio, que te marco acá, es muy bueno el enfoque que le estás dando. Yo nunca trabajé con tu equipo, nunca trabajamos juntos. Ahora, hay una cuestión muy importante. Veo esta forma particular que tiene Antonio de diagramar el cash flow. Yo mañana llego a la empresa, clasifico la base de datos, clasifico el plan de cuentas y puedo tener la información de esta manera. Por eso es muy importante tener un plan de cuentas y luego hacerle distintas clasificaciones ese plan de cuentas para verlo de distinta manera. Así es, así es. Es la palabra clave, vos has dicho clasificación. Y hoy casi todos los ERP te permiten hacerlo. Vamos de vuelta. Si es un SAP S4, por ejemplo, todo lo que es la erogación la puedes manejar con PEPS. Bien, y por supuesto tenés el módulo de cotización, entonces todo el módulo de eso donde vos descargar. Y es más, en algunas empresas, si bien el presupuesto se podía haber generado en Excel, nosotros en SAP S4 lo que hacemos, o en HANA, en el R3, cualquiera sea, habilitábamos una tabla donde lo poníamos y la usábamos directamente del SAP. Me acuerdo una empresa, en vez de usar Power BI, yo había hecho un análisis económico financiero usando Analytics de SAP. Y Analytics de SAP en el año, estamos hablando del año 2019, soy viejo ya, como decía Juan Pablo. Me ha dolido, Juan Pablo, me ha dolido. La cosa No, con la experiencia dije. no, ya sé, estoy bromeando, estoy bromeando. Habíamos hecho un análisis y usaba yo Analytics de SAP. En Analytics de SAP, vos en Power BI tenés que cargar la fórmula del previous year, todo ese tipo de cosas. En Analytics de SAP no haces ninguna fórmula. El sistema en el 2019 te preguntaba qué variables tenías disponible vos para empezar a ver, y si veías que tenía una variable fecha, te decía, ¿contra qué periodo querés comparar lo que estás teniendo? Y se veía que tenías distintos escenarios, que vos lo clasificabas como escenario al campo donde lo ponías. Lo que hacía la empresa era, el SAP te decía con qué escenario querés comparar. ¿Cómo se comparar? Entonces lo que hacíamos nosotros es cargar los escenarios directamente como tablas en SAP. Pero es muy importante tener el dato adentro. Es muy importante. Ya vamos a ver cómo podemos simular eso que no tenemos.
Bien, si no, digamos, muchas veces me dicen, che, una política de abastecimiento es una locura armarla. Para mí que es mucho más simple de lo que usted imagina. Por supuesto, hay ERP, por ejemplo, específicos de la... Nosotros tenemos desarrolladores inmobiliarios. El desarrollador inmobiliario, esto lo tenés hecho de entrada. Porque cuando te hacen el presupuesto de obra, ya cargan el modelo ese de abastecimiento puesto. ¿Por qué razón? Porque el desglose de la obra, el drill down que haces de la obra, desde la obra entera hasta que llegás al tornillo, al ladrillo que necesitas poner, es una programación. Que esa programación en vez de hacer en Excel, la hacer en el ERP que está específicamente diseñado para eso. Estamos hablando de ERP que cuestan $75 mensuales. Es decir, eso es lo que muchas veces no toman conciencia las personas, y principalmente nosotros, los analistas, de no sugerir que se haga ahí. Y proponemos Excel, fórmulas, todo ese tipo de cosas. Yo soy totalmente ajeno, digamos, enemigo de esa parte. Pero esto lo puedes Antonio, llevar... Sí. aprovecho una pregunta que tiene que ver con lo que estás contando un poco. Acá Daniel nos pregunta, una consulta en cuanto al ERP QuickBooks, que comentás, ¿qué tan seguro es el flujo de información de los bancos por un tema del cuidado de la caja? ¿En qué sentido seguridad? ¿De que te lo hackeen o de que sea cierta la información? Bueno, ahí vamos a esperar a Daniel que nos Sí, pero cuente. vamos, yo te contesto las dos partes, Hoy cualquier cosa puede ser hackeada. Es decir, hemos visto que hay casos donde te hackean la NASA, se hackea el Pentágono o cualquier banco por ahí se llega a hackear. Entonces, eso existe. QuickBooks es un software. Yo no vendo ningún software, ojo, yo no soy MVP de Microsoft, no vendo nada de Microsoft, no vendo nada yo vendo servicios. Así que por ese lado no me busquen a mí que tenga alguna relación por ese lado. Yo simplemente recomiendo lo que yo creo que es bueno. QuickBooks es el más usado a nivel mundial. Podés entrar en Gartner, en cualquier lado, para poder ver una evaluación y te va a decir qué es eso. Ahora bien, la seguridad en cuanto al dato que tenés adentro. Vos cuando lo conectás al banco, es fantástico, porque inmediatamente te larga todo el listado de transacciones. Entonces la conciliación bancaria es automática. O la conciliación de las cobranzas de tarjeta de crédito. Es automático. Es decir, tenés una integridad que no se te escapa ningún dato. En cambio, si vos lo haces manual, hacé de cuenta, poner el caso. Ya, uno de los ejemplos que vamos a ver ahora, rápido, pues ya se nos está yendo el tiempo, es una empresa donde nosotros tenemos el retail y armamos el caso que había que conciliar, entonces conectamos contra Interbanking. Son aproximadamente transacciones por mes en cheques, fácil, unos 4.000 o 5.000. Y transacciones con tarjeta de crédito superan ampliamente las 30.000 o 40.000. Vos imaginate el tiempo que te lleva hacer eso a mano o de manera artesanal. Es imposible. Imposible. Bien, una herramienta que cuesta $10 mensuales. ¿Sabes? Muy bueno. Y un poco con lo que había contado Juan Pablo, ustedes nunca trabajaron juntos. Aún No, así, Juan Pablo, si vos tuvieras que hacer un cash flow, ¿te manejás de la misma manera, con los mismos ingresos de fondo, utilizando las mismas cuentas, con los egresos, o hay otra técnica? ¿Cómo lo ves vos todo esto? Me parece muy interesante el enfoque que le da Antonio porque lo divide a los ingresos en más relevantes o menos relevantes, si no me equivoco, Antonio, que es un poquito así es. lo que querés hacer acá. Más que irrelevante o no, imprescindible digamos, imprescindibles o prescindibles. Así es. Entonces eso me parece muy importante. Nosotros tenemos un enfoque también muy parecido, pero lo clasificamos. Tenemos los proveedores habituales, tenemos los servicios, definimos también definimos distintas categorías de egresos, pero básicamente es lo mismo. Ahora, acá hay otra cuestión clave, ¿de dónde sacamos la información? Si, si yo quiero estimar, puedo estimar en forma retrospectiva o prospectiva. A ver, yo puedo estimar en base a información pasada, no conozco la empresa, no conozco la empresa, entonces tengo que conocer a la empresa, entonces tengo que ver lo que pasó para saber de qué estoy hablando. Ahora, si conozco la empresa, estimo en base con el conocimiento de los distintos gerentes que van marcando las características de, por ejemplo, a ver, yo puedo estimar la venta, hacer distintos modelos para hacer una regresión, para estimar la venta, todo. Ahora,
se va a producir un nuevo proyecto, un proyecto que va a cambiar la empresa. Nosotros, en el caso nuestro, nos contrató una minera. Nos cambió totalmente la empresa, pero de dimensiones, hablamos de otras dimensiones. Eso, por más que hubiéramos estimado con los mejores modelos más modernos que hay hoy en día, con información pasada, cambió totalmente lo que yo voy a estimar para el futuro. Por eso es muy importante conocer información clave que saben los responsables de las áreas, ¿no es cierto? Y la dirección. Sí, hablando de eso, voy a contar una cosa, una anécdota graciosa. De vuelta en esa cadena de supermercados en el norte. Para que más o menos tengan dimensión de las cifras. Se llama Super Eddy. Si hay algún seteño, como digo yo, seguramente lo van a conocer. Super Eddy era lo más grande que había, en el norte, casi en el norte. En el año 96 había facturado 40 millones de dólares al año. Y si estamos en un supermercado importante, en Argentina esa cifra es muy importante. Era en la época del 1-1 con Menem. Vos, Janina, ni han nacido capaz de esa época. ¿No? Bueno, entonces la cosa que agarra, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo esa estimación de ventas, ¿qué es lo que pasaba? Había que hacer el análisis porque venían dos cadenas de supermercados grandes. En Argentina era el Hiper Libertad y Disco. Entonces venían a Santiago del Estero. Entonces, ¿qué pasaba? Este estaba acostumbrado a un nicho de mercado específico con una forma de compra que no era muy distinta a los hipermercados que venían a parar ahora. Entonces había que reestructurar todo eso. Entonces me contrataron a mí para hacer la reestructuración financiera. Y viene un equipo para hacer la reestructuración comercial. Y cuando vamos a hacer la investigación de mercado, me acuerdo que los chicos eran unos cordobeses, Olivares, creo que se llamaba el apellido, no me acuerdo bien. Me están haciendo acordar, qué recuerdo de esa época. Me acuerdo que agarran ellos, se hacen toda una técnica, así como decís vos, Juan Pablo, y me acuerdo que Manuel Jerez, se llamaba el dueño de esta empresa, Manuel decía, chicos, están hablando de estupideces, dice. Yo salgo a correr todos los días, y yo lo que veo es la cantidad de bolsas de Jerez y compañía, digamos, de Super Eddy, que había de la basura, que ha visto la gente del super, antes cuando el plástico te daba la bolsa, él medía su mercado, iba corriendo por distintos lados, contando la cantidad de bolsas que veía. Yo me acuerdo que pasaron 3, 4 meses y entró esas cadenas, hicieron trizas en el mercado, y me acuerdo que cómo lloraba Manuel, porque decía, ya no veo ninguna bolsa, decía a veces. Su análisis empírico era ver la cantidad de bolsitas que tenías. Hablando en serio, con respecto, ya volviendo un poco a la seriedad, con lo que vos decís, está muy bueno, Juan Pablo, y si dividís en dos lo que es el concepto que vas a programar o proyectar, es muy importante. Dividir en dos, ¿en qué sentido? Por un lado tenés todo lo que es la estructura que generalmente se te repite. Entonces yo cuando voy a hacer una proyección, un presupuesto, un cash flow, lo que sea, con respecto a lo que es estructura, yo directamente tomo la contabilidad y esa me sirve, ¿ok? Y a la que le afecto lo que es el parámetro específico de la línea. Entonces yo tengo sueldos, por ejemplo, me voy a lo que es la paritaria, en Argentina se le llama la paritaria, que es cuando el gobierno te detecta o el sindicato dice cuándo va a haber aumento de sueldo, en qué periodo va a ser. Entonces yo lo calzo ahí. Si tengo energía eléctrica, yo mido la estacionalidad que tengo en el consumo en kilowatts, presupuesto eso, y le afecto el precio de acuerdo a lo que se estima que va a ser la inflación. El problema viene en cuanto a la proyección de ventas, porque ahí es donde yo tengo que sacar el insumo ese que necesito y lo tengo que poner. Entonces ahí me voy a las unidades sí o sí. Y hago 3 escenarios, pesimista, optimista y el normal. Y en esos 3 escenarios empiezo a trabajar. Acá en finanzas nosotros hay un término muy claro que se llama el what if, ¿qué pasa si? Entonces empezaba a jugar, ¿qué pasa si llueve la quincena en el Limón? Yo me quería pegar un tiro, literalmente, no saben lo que era, yo era caminar por las paredes. Me acuerdo mi mujer contaba, vivíamos en un departamento, Natalia, vos la conoció a la Janina en Cancún, va a Cancún también conmigo. Me acuerdo que Natalia se ponía, yo salía al balcón para ver cómo, si llovía o no llovía. Porque si llovía no cosechábamos limón, si no cosechábamos limón no cobrábamos, y si no cobrábamos no podíamos pagar sueldo, no podíamos pagar nada. Y mi mujer estaba embarazada, me acuerdo, esa era la microeconomía nuestra, se iba al diablo. Entonces ahí esos factores los vas midiendo, vos lo proyectás, pero la clave está en que lo vayas corrigiendo mes a mes, día a día incluso. Y si vos tenés el modelo donde vas modificando eso en tu política de abastecimiento, lo tenés. ¿Me entendés? Porque es muy difícil predecir a dónde vas a ir. Enrique Siwach es un economista de Argentina, un día escuchaba una entrevista que le decía, ¿qué diferencia hay entre un economista y un brujo? Decía, el brujo le acierta, nosotros no, decía Enrique Siwach. Y esto es verdad, en finanzas pasa eso.
Entonces, bueno, sí, vamos al cash flow, ¿les parece? ¿Vamos a la práctica? Para Vamos, ver. Dale. vamos. Pues yo tengo el cumpleaños de mi hija menor, del medio está ahora y me van a matar. Me van a matar. Ya si viene, ya es grande, ya la Josefa tiene 21 años, está cubriendo, pero lo mismo. Quiero a su papá. Déjenme que lo busque, ¿dónde lo tengo? Acá. Estos son casos reales que yo los puse acá de ejemplo, les borré los logos, les saqué información, pero yo quiero que vean ustedes cómo es la estructura que yo estoy presentando. Esto es ejemplo de cash flow. Cualquier visualización. Yo lo que hago es hacer lo que yo le llamo un template. Bien. Primero que nada, acá está toda la base. Esta empresa, por ejemplo, trabaja con un sistema acá regional que se llama Sinagro. Y cualquier sistema ERP que tengas, cualquiera, yo fíjate que clasifico la información lo mismo. Tesorería es todo lo que esté, S es stock, GL es contabilidad, C es compras, ¿bien? Y yo es la información que yo voy sacando del ERP donde esté en el ERP. En el caso de un económico financiero, yo me voy directamente al detalle de movimiento de compras para lo que sería justificar el costo de mercadería vendida, pero el resultado lo hago con el mayor general. Eso ya es otro tipo de cosas. Pero vamos al cash flow principalmente. Yo lo que hago en el cash flow, y ya vamos a ver la fórmula bien, yo lo que hago es preparar lo que se llama un template. Por acá tiene que estar cash flow template. Y el cash flow template, fíjense que yo tengo acá, ustedes han visto cada renglón que yo decía en lo otro, bueno, cada renglón es una fórmula de dónde yo estoy sacando la información mía. Acá ahora vamos a ver los conceptos y ya vamos a entrar en la fórmula y ya vamos a ver la lógica que yo tengo, dónde la voy sacando dentro de mi ERP o lo que fuera. Acá tenemos el concepto. Bien. Cada empresa me pide algo distinto. Bien, no sé si se lo puede ver más o menos ahí. Bien. Sí, sí. Este es el subtotal, no está en orden. Déjenme a ver si le pongo el orden. Acá tengo el ID. Esto es un caso real, como digo yo. Acá vamos a poner el orden del ID. Bien, bien. Entonces, fíjense, en esta empresa lo que me pedían era ellos tener la disponibilidad en banco, lo ponían arriba. Yo normalmente no lo pongo arriba la disponibilidad de banco, pero esta empresa me pedía eso. Entonces, fíjense acá, están los distintos bancos, después está lo que era la parte, el total de divisas que había en el exterior. Una firma exportadora, hoy podés tener las divisas en el exterior, haces un poco de parking y después lo vas ingresando de acuerdo al tipo de cambio. Bueno, ahora cambió un poco la situación con las normas en Argentina, pero eso es muy fluctuante, entonces vos lo manejas de distinta manera. Tenía la extracción de plazos fijos, es decir, cuando yo tenía un toco de plazo fijo que lo podía ir extrayendo. Hagan de cuenta que tiene estos renglones y acá tenemos por semana. Nosotros generalmente el cash flow lo hacemos por semana. Ya vamos a ver la fórmula específica de cada uno de estos conceptos. Esto es, un poco para hacer una idea, eso que veíamos muy resumido en el Excel que veíamos recién. Tenemos las cobranzas proyectadas. ¿Se acuerdan que yo decía primero lo que era cierto mío y de ahí iba yo ya a la parte proyectada? Esta cobranza proyectada en esta empresa dependía de un flujo proyectado que hace Pía, María Pía se llama una de las hermanas, es una empresa familiar importante acá, que era la que hacía la programación de cuándo estimaba que iba a haber las cobranzas. Esa estimación de las cobranzas se debía cuándo iban a estar embarcando y las condiciones de cada embarque, porque hay embarques que cobraban al buen arribo, hay embarques que te daban una carta de crédito que entraba a jugar como un disponible de dinero acá. Es decir, cada caso es muy particular, ¿ok? Esto es un caso complejo, muy complejo de cash flow. Es decir, uno de los más complejos que me toca hacer, por eso lo quise mostrar. Luego tenemos un subtotal de ingresos de fondo y demás. Y después venían los egresos de fondo, las facturas a pagar, las deudas financieras. La deuda financiera vendría a ser la deuda amortizable que vos estás teniendo, que es cierta. Entonces nosotros acá en las facturas a pagar después ya van a ver cómo clasifico los proveedores, que generalmente en los catálogos es algo similar a lo que decía Juan Pablo del plan de cuenta. Bueno, así como existe el plan de cuenta, existe la clasificación de proveedores o los ABM de proveedores. El plan de cuenta no es más que un ABM de cuentas. Chao. Y en el caso de los proveedores y los clientes y los artículos también, vos lo podés clasificar. Y ya la mayoría de los software traen un clasificador. Por ejemplo, acá el Tango de Argentina tiene 12 clasificadores por cada uno de estos conceptos. Entonces vos podés hacer chicle con eso. Es decir, le podés poner un clasificador para decir la prioridad de pago, una para decir, no sé, el envase o lo que vos quieras. No saben la cantidad de análisis que se puede hacer. Luego deudas financieras, pagos proyectados y los demás conceptos que me hacen a mi cash flow. Ahora vamos a ver las fórmulas de esto. Esto es cómo lo voy a presentar yo y lo que hago yo es simplemente, es decir,
en una visualización tradicional, cualquiera que puede ser. Yo generalmente uso, en este caso, una matriz, o me voy a una tabla Zebra. A mí, eso sí me gusta mucho usar las visualizaciones Zebra. Pones las fechas arriba por los intervalos de fecha, nunca menos, digamos, nunca menos al análisis semanal, ¿bien? Es decir, perdón, nunca más del semanal. Vos cuando haces un cash flow de corto plazo de estos, son normalmente lo que te dice el paper este de Harvard, 12 semanas mínimo. Bien, vos tenés que poner 12 semanas y el rango tuyo de tiempo tiene que ser semanal arriba, sí o sí. Y lo que hace es cargar el valor que tenés de esto, que es el cash flow value, que le llamo yo, que es el que resume todo esto mediante un switch. Pero vamos a ver la fórmula. Podemos no grabar. Bueno, y después, usted veía ahí, tenía cada una de las pantallas que había abajo, era la explicación de ese concepto que lo estoy trayendo. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque el tesorero, el gerente financiero, lo que sea, necesita estar viéndolo y saber eso. Entonces, vamos a verlo acá. Vamos a abrir este modelo de datos. Vamos a tener que ir a la empresa. No vamos a ver datos, pero para que vean que esto es real, digamos, no estoy macaneando, digamos, lo que estamos viendo es algo real y que se está sincronizando ahora. ¿Bien? Vamos a abrir el modelo de datos. Y vamos a ver la fórmula de cash flow. Son fórmulas muy simples. El template está acá. Teníamos los conceptos y demás que estamos puestos. ¿Y qué hago yo? Todo lo baso en esta que le llamo cash flow value. Esta no me acuerdo dónde lo aprendí. Y la uso para todo. Para todo. Si hago un informe comercial, el estado de los resultados, esta la uso en todos lados. Si vos me pedís que la escriba de memoria, no me la conozco. Yo tengo un pack de fórmula que es la que damos en los cursos. Sí, cuando vas a hacer un curso conmigo, yo entrego el pack de fórmula, porque es imposible que te la aprendas. Entonces, todas las fórmulas financieras que uso, yo generalmente las tengo en un pack, y eso es libre, digamos, eso lo puedes hacer sin un problema. Entonces, ¿qué hago yo? Si vos que sos especialista en fórmula, Gianni va a poder explicarla mucho mejor que yo, pero que acá lo que hago es simplemente un select, ¿bien? Del template, del concepto, que era lo que veían recién, que habíamos puesto en el informe de eso, y le digo, donde es capital de trabajo, me traiga cash flow, Galicia, cuenta corriente, perdón, lo que es el Galicia cuenta corriente. Y acá lo que voy es a la tabla que me está trayendo la información de ese banco. Acá le estoy diciendo que me traiga cada uno. Cada uno de estos conceptos responde a un suma o algo por el estilo que me va directamente a la tabla que está teniendo. Fíjense el concepto de simple. Es muy simple. Vos le das el orden que vos quieras y englobás distintos orígenes de datos en una misma información. Es tremendamente potente. Entonces el tomador de decisiones, cuando ve esto, sabe dónde puede generar su efectivo instantáneo. Sabe cuándo tiene que hacer un rescate de acciones si necesita fondos para poder financiarse. O sabe cuándo va a tener un excedente y tiene que buscar la mejor opción para empezar a colocarlo. Porque vos no te podés quedar con caja. ¿Bien? Entonces esta es la forma de hacerlo. Y vamos a ver cada una de las fórmulas individuales, por ejemplo, en plazo fijo. Fíjense que yo me voy directamente a la tabla de plazo fijo, sumo el ítem que está teniendo, hago un filtro. Esto uso muchísimo yo Calculate. Ahí está lo que vos decías, Juan Pablo. Si yo tengo una estructuración de un plan de cuentas, fíjate, yo lo que hago es buscar el número de cuenta que es plazo fijo y saco la información desde ahí. Totalmente. Perfecto. Y en el mayor contable ese, no todos los mayores te traen que vos le podés poner la fecha de vencimiento. Ustedes cuando cargan un comprobante, habitualmente son 4 o 5 fechas que vos ves cuando vas a ver la tabla. La fecha de emisión, la fecha del periodo que tiene el devengado, el fecha de vencimiento. Perdone que hable de vuelta del QuickBooks. El QuickBooks hoy te saca la información por devengado y por percibido, si vos querés el mayor. Y eso, en un desarrollador inmobiliario que no tiene QuickBooks, tiene Finnegan's acá en Tucumán, empezamos a mostrar información por percibido. Es fantástico el análisis que podés hacer, totalmente distinto. Y explicamos cada concepto, analizamos los ingresos, los egresos, los clasificamos y la vemos por percibido. No se imaginan lo que se puede lograr de información. Y en un desarrollador inmobiliario es muy importante por el hecho de que vos tenés, el resultado tuyo es muy difícil de medir. Porque vos tenés una inversión muy grande en un barrio, en un edificio, lo que sea, y la inversión que vas haciendo no va al mismo tiempo de la venta que estás teniendo. Entonces el resultado es muy difícil hacerlo. Nosotros hacemos una fórmula de resultado totalmente distinta y es para dar un curso más o menos. Es muy bueno. Nosotros ahí nos dejamos por el percibido. Entonces ahí juega la fecha. Entonces ahí hemos aprendido nosotros a incorporar la fecha o buscar la fecha de vencimiento, de
digamos, del percibido, propiamente dicho, así del pago o de la cobranza, ese concepto, para poder usarla. Y eso es lo que hacemos acá. Pero fíjate que es un cálculo simple, que va, te filtra la cuenta contable y te tira el dato. Chao. Vamos a ver otro. Es decir, no me gusta mostrar esto porque me lo roba el laburo. Es decir, este gordo atorrante que hace muy fácil las cosas. Acá simplemente ponete un subtotal que suma lo que está arriba. Otra vez el calculate. Fíjate, con un filtro de qué concepto estamos diciendo. ¿Bien? Para de contar. Esto Por es acá un nos están calculador. pidiendo ya directamente que muestres el reporte, porque mostrás No, mucho, no mucho puedo, no puedo, cálculo, son datos ciertos, no puedo mostrarlo, no puedo mostrarlo. mucho cálculo, mucha preparación, pero el reporte. No, ¿Hay bueno, algún este se reporte hace por ahí, real. algo con datos más públicos para mostrar el No, resultado final? no, 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 Van a tener que no, no, hacer tu curso, me parece. En el curso está, lo que quiera hacer curso ahí lo van a ver. Lo van a ver y lo van a aprender a hacer. Lo que quiera hacer curso lo van a aprender a hacer. Ahora hemos rediseñado completamente el curso. He hecho uno donde consolido empresas, 2 bases de datos. Es decir, nos conectamos a un ERP y unimos 2 bases de datos. Ya les voy a mostrar el papel de trabajo de ese. Y la fórmula que vamos a cargar, todo. Es decir, está interesante. Eso arranca el 8 de agosto. Está bueno. Muy bueno. No, no. Y Y Pero la pregunta, una antes de pregunta mostrarles, clave. pero, perdón, antes de mostrarles yo uno falso, digamos, con números falsos, yo prefería que ustedes vean, es decir, porque capaz que yo les digo, mirá, yo lo único que hago es un cálculo y demás. Acá les estoy mostrando yo el papel, digamos, no el papel de trabajo, la entraña de ese modelo semántico para que ustedes vean. Es mucho más importante. Fíjate que todas las fórmulas que yo uso son calculate. Bueno, sí, calculate, fíjate. En este caso, en cuanto a la fecha, cuando yo filtro un determinado periodo, pero fíjate que estoy haciendo eso, son calculate. Y filtra lo que decía Juan Pablo con excelente tino, ya sea un plan de cuentas o un catálogo o una dimensión que es la que yo necesito mostrar ahí. Y eso es lo que ustedes tienen acá. No tiene más secreto. Bien. Cada renglón es una fórmula. La fórmula hace exactamente eso. El secreto está en que la información que vos tengas en la tabla donde la estás sacando esté bien. Ese es el secreto. Bien. Yani, y una pregunta clave tuya fue lo de, en todas las empresas le llaman distinto, pero vamos a hacer claro, lo hay y lo es. No sé si fue tu pregunta. Son dos contabilidades y hay que consolidar a las dos. No puedes obviar la otra contabilidad porque estás sacando una parte muy importante del análisis a ver, es un tema que obviamente no se va a dictar en una universidad, en un curso, porque todo el mundo, pero a ver, toda empresa lo tiene. O sea, en Argentina, no seamos hipócritas, o sea, toda empresa lo tiene. Entonces, está bien, muchas veces no se puede hablar de estas cosas, No, pero toda la empresa... te corrijo un poco, Juan Pablo, perdón. ¿No sabes que cada vez menos? No tenemos muchas pymes que no tienen absolutamente nada informal. Te estoy hablando en serio, ¿no? Te estoy hablando en serio. Hay muchas pymes que no tienen nada informal. Es decir, hay dos tipos de pymes. Muchas veces la informalidad o tener una contabilidad informal te lleva a muchos errores, que son tremendamente más caros. Y hoy tener una fiscalización que si vos tenés una contabilidad informal, quedás muy expuesto. ¿Por qué razón? Porque hoy, básicamente, es decir, al existir la facturación electrónica, bien, al existir en la AFI, que es la que te hace todo el momento financiero, pues la trazabilidad del momento financiero que tenés como Contralor del Estado en Argentina y en cualquier país del mundo, es tremendo. No Y tanto yo por la creo que informalidad. de a No, poquito se va regularizando. Aún así, hay muchísimas empresas que contratan quizás a un analista, a alguien que haga inteligencia de negocio y que pueda aplicar algo bueno, justamente de analizar los datos en conjunto de la contabilidad, porque el gran problema es que no pueden meter en el ERP, en toda esta contabilidad quizás alternativa y se pone todo. hay muchos Dani, casos, y sí, ¿no? Hay Dani, muchos casos en se pone que, todo. Se pone todo. Hoy se pone todo. esa, Hoy tenés y hay todo. muchos casos en que buscan una solución para unir ambas contabilidades también. No, hoy se pone todo. Hoy se pone todo. El caso que desarrollamos ahora nuevo en el taller son 3 bases de datos donde sacamos información de 2 empresas para consolidar y la hacemos multimoneda con dólares. Vamos a ver un poquito. Y este está hecho en DataMarch. Bien, este es el nuevo caso. Esto está conectado directamente a un ERP.
Y vos fíjate cómo tenés 2 empresas en la base. Esto lo he hecho yo sin conocer programación. Yo no conozco una línea de SQL. No sé usar Power Query. ¿Bien? Hoy está tan sencillo armar un modelo de datos. Y si tenés la contabilidad bien, ¿dónde se te produce problemas que tenés que empezar a meter fórmulas por todos lados? Cuando tenés mal estructurada la información. Hoy cualquier ERP, cualquier sistema de gestión nuevo, no importa que sea el de $15 o uno gratis como el Odoo. El Odoo, bueno, es más complejo porque es software libre, es medio complejo. A mí no me gusta tanto. Me gusta más el que sea estándar y aplicar vos toda tu inventiva para que eso ande bien en la empresa. Pero hoy prácticamente todos, si vos llevas bien los procedimientos, las normas y demás, decís que una factura se registra de tal forma y la estructurás bien a las dimensionales, de vuelta, muy importante la clasificación que decía Juan Pablo o Janina, no me acuerdo bien, muy importante. Si vos tenés bien estructurado eso, lotería, ya está. ¿Bien? Y fíjate que acá tenés 2 bases. ¿Bien? Vamos a hacer un poco, acá está ferretería y hay una que yo le llamé comercial. Y cada tabla que vos tenés tiene el indicador de base. Entonces, ¿qué significa? Que yo, cuando voy a hacer mi información, yo la fórmula la genero sobre el total. Y yo voy filtrando qué quiero ver. Comercial, ferretería. Cuenta corriente clientes, proveedores, lo mismo. ¿Bien? Y eso es pensando, por ejemplo, si vos tenés 2 empresas, a mí me tocó ahora, nosotros ahora estamos para hacer el análisis, nos contrataron, ya habíamos hecho trabajos anteriores, pero ahora el 1 de agosto arrancamos, es el kickoff del análisis económico financiero de Naturgy. Naturgy, lo que son de España deben conocer, Naturgy es la más grande, operadora más grande de gas de Europa. Pero nosotros vamos a ver la operación en Argentina, ¿bien? De lo que es gas y energía eléctrica. Son cerca de 8 o 9 empresas en total, todas en SAP S4, HANA, menos San Juan, que creo que no tiene SAP, y la consolidás. Simplemente lo que haces vos es cuando tenés las listas, normalmente yo no hago la consolidación en el Power BI, porque lo ralentizás al máximo. Lo haces antes, lo haces cuando estás captando el dato. ¿Bien? Si podemos verlo acá, bueno, después, bueno, en otra ocasión vamos a ver cómo es la sentencia que se pone. Sí, es una línea sola que yo conozco, que es agarro una vista, le meto esa línea y le pongo redirijo a la otra base de datos y le pongo la otra línea y chao, y consolidás. Eso es muy importante, Antonio, lo que marcas, que el modelo piense en la nube y que vos en el escritorio haga la menor cantidad de cálculos posible, porque si no Claro, se por ejemplo, se ralentiza ralentiza. muchísimo. Nosotros tenemos un cliente que en Ecuador, que es un distribuidor de bebidas, un embotellador de bebidas muy grande en Ecuador. A través de otra empresa nos dieron digamos, el trabajo de armar el mejor modelo semántico posible. Son 100 y tantos millones de transacciones por mes. Si vos la procesás en el Power BI, con Power Query, con todo ese tipo de cosas, la matás. No lo puedes ni abrir. Entonces lo que haces es procesar en una base de buffer que vos tenés y de ahí captás todos los datos. O por lo menos esa es la forma de trabajar nuestra. Esto está cambiando constantemente. ¿Bien? Y un poco así Y se... nosotros tenemos que presentar la información ajustada cuando presentamos los balances y bueno, todo el ajuste. Vamos presentando contabilidades mensuales y vamos ajustando por inflación mensualmente. Obviamente se presenta el anual, pero sí, es clave trabajar en la nube y bueno, y usar esa información ya traída de la nube. Y nosotros la presentamos ajustada por inflación y en dólares, que es lo que mostró Antonio. Antonio es muy parecido a lo que vos mostraste con el tema de la forma del cash flow. O Claro, sea, son vistas. Está excelente. miren, acá eso que decís, hoy hacer un BIM monetario es muy sencillo. Es decir, casi todos los bancos te dan acceso al, digamos, es decir, digamos, a indicadores monetarios que las API. Esto está conectado a una API. En este caso es en Argentina. Y vos fíjate que yo lo que genero, vamos a ver, vamos a abrir este está vacío, porque justamente lo estoy trabajando ahora
para el caso, pucha, en un minuto, no he creado ningún informe todavía sobre eso. Pero vamos a levantarlo. Vamos a ver la tabla de la cotización. Por acá debe estar. Acá está. ¿Vean? Esta. Fíjate que esto se actualiza directo. Si vos ponés, entonces tenés los tipos de cambios, vendedor y comprador. Podés tener, esto en caso en Argentina, el dólar blue. Existen como 20 cotizaciones en Argentina. ¿Este es el oficial o blue? No, este es el oficial, perdón. La verdad que no me acuerdo. Bien, yo hice una tabla hasta el 2027. ¿Qué pasa? Me tomó la última cotización, porque vos tenés no todos los días cotización, ¿sí? Cuando hay un feriado cambiario, cuando es un feriado del país, lo que sea, no se toma. Entonces, yo tomo la del último día hábil. Entonces, esta es la última cierre que hubo. Pero si la ponemos para adelante, esto se te hace automático, así no tenés que hacer nada. ¿Bien? Es mucho más simple de lo que uno se imagina esto. Pucha, está demorando, no estoy teniendo buen internet para poder hacerle ¿cómo se llama esto? La actualización. Aprovecho que Sí. estás actualizando eso. Hay una pregunta de Manuel que nos pregunta si, bueno, para descargar justamente toda la info de los ERP, si te apoyás en el área de IT de la empresa Sí. o cómo haces esa conexión. Sí, sí. Nosotros lo que hacemos es pedir, vamos a verlo así simple. Yo lo que hago es a la empresa, si nosotros armamos, que esto también es lo que se ve en los cursos. Fíjense, todas las empresas mías yo hago un SharePoint. Entonces en ese SharePoint son clientes. ¿Bien? Y estos son los cursos. Digamos, comparten el mismo lugar. Yo hago un SharePoint donde empiezo a guardar la información de la empresa. Y entre eso lo que hago es la definición. Este es lo que es el focalizado de finanzas de junio, de hace 2 meses. Yo vengo acá y lo que tengo es estos los papeles de trabajo que les creo yo para que trabajen los chicos cuando están haciendo el curso. Yo lo que hago es el pedido de vistas. Entonces, cuando usted ve en el Gantt ese, donde yo digo las definiciones iniciales mías, lo primero que hago es hacer el pedido de vistas. Esto es un pedido de vista real. ¿Bien? Entonces son los campos mínimos que vos vas a necesitar. En esas tablas ustedes han visto que yo las tengo clasificadas, todo. Bueno, esto es justamente. Ojo, si ya lo conoces al ERP y ya tenés las vistas disponibles del ERP, listo, no tenés que hacer nada de esto. ¿Bien? Pero, porque ya la estás captando. Pero si no, esto es un ir y venir con la empresa y vas teniendo la vista y la vas sacando y vas negociando y vas diciendo, mira, este campo no me está trayendo, ¿con qué relaciono tal otro? ¿Por qué razón? Porque vos tenés que explicar. Entonces, yo veo muchas veces cuando enseñan a armar estados financieros, lo que hacen es sacarse un estado de resultado del sistema y dice Excel, subirlo y te dicen, ya tenemos el estado de resultado. ¿Cómo lo explicas? Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es tomar la contabilidad. De la contabilidad yo sé de dónde viene esa información. Si yo tengo que justificar la venta, ustedes van a ver que la cuenta ventas, cuando te aparece el asiento de origen de dónde viene, te debe decir que viene del módulo de ventas, tiene una referenciación. Entonces vos cuando ves la venta la puedes justificar si hay una variación en el margen de contribución, analizando incluso el P por Q. Entonces por eso yo la estructuro de esta manera. Y sí trabajo con la gente de sistema, sí, sí o sí. A ver, ya nosotros en el equipo conocemos casi todos los ERP, o ya uno sabe cómo se estructuran los ERP. Entonces, dentro de todo, le metes pata, directamente es acelerar y captar el dato. Pero si no, nosotros nos manejamos mucho con esto. Por ejemplo, ahora tenemos un cliente que tiene Softland. Softland es un software que nunca habíamos trabajado acá en Argentina. Una empresa grande, es decir, una pyme grande, casi en el rango de gran empresa. Y no lo conocíamos, y las tablas del software eran bastante complejas para nosotros. Entonces lo que hicimos fue armar el pedido de vista, ese pedido de vistas se le mandó al cliente, al desarrollador. Mire, ya les muestro cómo es. Vamos a ver un papel de trabajo de verdad. Un segundo que lo busque. Y ya, si les parece, vamos hablando un poco. Las últimas preguntas, denme un minuto. Pedido de vistas, Petroat. Acá está. Y las Y vistas fíjense son muy que importantes, Antonio, porque hacen que sea mucho menos pesado el modelo después. Entonces, claro, totalmente. Mirá, esto es lo que nosotros pedimos. Esto es un papel de trabajo de verdad nuestro. Y hace poco. Bien, hemos arrancado con esta implementación. Bien, y lo que decimos nosotros es nota declaratoria. Fíjate, nosotros lo que decimos es, digamos, le aclaramos que no conocemos el ERP, entonces lo que necesitamos, esto va directamente al desarrollador, digamos, al implementador del ERP,
Hay veces que nos tocó, por ejemplo, con la gente de Calypso, si hay alguien de Calypso, Calypso es un software muy grande, un ERP que se vendió a Visma, una firma europea. Nosotros en el año 2020, 2021 trabajamos directamente con la gente de Calypso para hacer el pedido de vistas, me acuerdo. Entonces eso fue trabajar directamente con el desarrollador. Y este caso yo lo hago con el implementador. Entonces el implementador, entonces yo le hago unas aclaraciones acá un poco, y es lo que yo voy pidiendo, fíjate, son cada campo, literalmente. Cada de estos es un módulo que a mí me da información de alguna forma. ¿Ves? La nota de venta para hacer el cash flow, venta a movimiento para justificar lo que sale de contabilidad, lo que es el análisis económico, cuenta corriente lo que es el cash flow, el costo de mercadería vendida para sacar el margen. Bueno, esto sí pedimos nosotros. En donde sea. Entonces, es un poco cómo trabajamos. Fundamental esas vistas, Antonio. Ajá, sí. Las vemos en Pero el si no curso. te quedas a mitad de camino, ¿no? Está bueno esto de tener No, planificado la totalidad de lo que necesitas para no tener que ir pidiendo a mitad de camino y no tener que, me falta esto, me falta lo otro, y dejar las cosas en clara. A veces entiendo que cuando uno trabaja con un cliente, pasa esto de que tenés que tener una sinergia con el cliente, tenés que tener un ida y vuelta porque no puedes hacer todo solo. O sea, si no te dan acceso a las no, vistas o te dan información incompleta, es muy no, difícil. no. Nosotros tenemos el equipo de trabajo nuestro, es decir, antes lo hacía yo solo, es decir, al principio cuando yo empecé a hacer esto profesionalmente, digamos, de venderlo, yo empecé a vender esto en el 2016. Antes lo hacía para consumo propio, como gerente financiero, es decir, yo siempre cuento la historia, en el 2010 usaba Roambi. Roambi era una herramienta de Business Intelligence de SAP, que trabajaba exclusivamente con iPhone o con iPad. Yo tenía el iPad 2, me acuerdo, y ahí armaba todos mis modelos, en el 2010. 2010, 2011. Y antes lo que hacía era conectar el Excel con las queries, o con Pentaho, que me armaba la base de datos y levantaba los datos ahí. Y eso fui cambiando. Pero siempre tenés que trabajar con la empresa. ¿Por qué razón? Porque tenés que conocer el proceso, tenés que conocer cómo piensa el tomador de decisiones, tenés que conocer cómo registra el tomador de decisiones y tenés que conocer al máximo el ERP. ¿Bien? Y ahí va recién, tengan en cuenta que el Power BI o cualquier herramienta BI es simplemente, digamos, es simplemente te muestra, es un graficador, no es transaccional. Entonces, si tenés basura adentro, afuera, es decir, en el input tuyo un dato basura, chao, no te sirve de nada lo que vos hagas. En una de las empresas que arrancamos ahora tiene flor de departamento de Business Intelligence o Business Analytics, tienen paneles hechos y nos llaman a nosotros para hacerlo. A un muerto de yerba buena en Tucumán, el interior del interior, como digo yo, de Argentina. ¿Y por qué nos llaman? Porque lo pensamos distinto. Porque nos metemos en la entraña de la empresa para poder estructurarlo. El 6 de agosto largamos un taller justamente para eso, para enseñar a pensar la contabilidad. Si nosotros ahora, una división de la empresa, tiene a cargo, hay una firma que se llama muy grande acá en Argentina, se llama Univer. Univer es la segunda del retail de materiales de construcción. Son cerca de 8 o 9 empresas que están implementando SAP S4. Bueno, Natalia, mi mujer que es mi socia, es la cross-funcional, es decir, el estudio factura esa operación, es la cross-funcional entre todos los módulos de SAP y entre lo que es el C-Level y lo que es cada uno de los departamentos y empresas dentro de los departamentos, dentro de cada una de las empresas que componen este grupo, de lo que se necesita. Y estamos participando en eso. Es decir, nos metemos mucho antes de lo que es un Power BI. Y si lo haces en una multinacional, lo tenés que hacer mucho más en una pyme. ¿Bien? Entonces, por eso yo reniego mucho del que se dice analista de datos. No sean analistas de datos, sean analistas de negocio. Analista de datos cada vez va a tener menos trabajo. Ese modelo de datos de la Argentina me llevó un día. El que vieron mío consolidando empresas, un neófito como yo de lo que es sistemas, lo armó. El sábado me puse a las 8 de la mañana, me acuerdo, trabajé en casa y me querían matar a mi familia, y me demoré a la tarde porque no sabía una secuencia cómo cargar el calendario en Datamax, que era una estupidez, pero simplemente no había leído la documentación, nada, entonces, pero lo armas sin ningún problema. ¿Dónde está la diferencia? Es en pensar el negocio, que ese dato esté bien e interpretar lo que quiere el tomador de decisiones, y luego que se acostumbre a verlo. ¿Bien? Totalmente, acompañar al cliente a que consuma la información y quizás Totalmente. pensando un poco con el avance de la tecnología, llega un momento que, no te digo cualquiera, pero uno aprender a utilizar una herramienta es
fácil de hacerlo, pero y quizás en algún momento eso, el avance de la tecnología te termina reemplazando. Lo que no va a reemplazar la IA es esto, poder la creatividad y pensar qué significa este dato que recolecté, este resultado, bueno, este CAFLOR, qué acciones puedo tomar en base a eso. No sé, ¿Dónde está, por ejemplo, la creatividad en ese caso, lo que mostró Antonio, esa forma de presentación? Bueno, eso es lo que yo creo que todavía está, no sé si dentro de 50, 100 años lo hará la IA, pero hoy está lejos de hacer eso. No, pensar sí, esas cosas. No, yo sabes que yo acá uso una metáfora. Yo te estaba pensando mucho, estoy leyendo bastante porque tengo que dar 2 charlas ahora este mes. Una es, bueno, en el MBA que enseño y hay otra que del Colegio de Graduados acá de Ciencia Económica en Tucumán, y máximo también estoy armando el caso de Cancún que voy a presentar allá. Y la idea de lo que estoy pensando era, yo usaba una metáfora, digo, ¿cómo explico esto? Lo que vos decías, Janina, bueno, doy una clave, el avance tecnológico. Y yo decía que es muy, muy distinto enseñar a usar Spotify que enseñar a escuchar música. Entonces yo lo que hago es enseñar a escuchar música. ¿Bien? Yo me acuerdo que a mí me gusta mucho la fotografía. Esto es un caso real. Yo tenía una Nikon D500, D5000, no me acuerdo cuándo era. Tenía el objetivo, el focal fijo de 45 milímetros, tenía uno de 70-300, tenía aparte el de 18 milímetros que viene, tenía trípode, tenía de todo. Y andaba con la mochila, eso. Me acuerdo que andábamos en Europa con mis 3 hijas y mi mujer. Cada vez que yo tenía que sacar la máquina de foto para sacar la foto, me querían matar. Me querían matar, se pasaba la escena. Y aparte, cuando sacaba la foto salía horrible, porque no, yo sabía cada cosa, pero no sabía componer. Entonces venían mis hijas con el celular, tenían un iPhone, chao, pum, sacaban fotos fantásticas. Porque la pensaban. Entonces no importa la herramienta que vos tengas. Lo que tenés que aprender es a pensar. Y eso es lo que tienen que aprender todos. ¿Bien? Hay un libro que está fantástico, eso es lo que estoy leyendo ahora y que un poco marcó lo que yo estoy haciendo hoy. Se llama Organizaciones Exponenciales. Lo escribe Salim Ismail. Ya está la 3ª edición. Yo la primera que lo leí fue en el 2016, ahí es donde me largo y yo tenía un molino de maíz, yo fabricaba polenta, era industrial, yo hice de todo un poco, digamos, como dice mi hermano, un pelagato que he hecho de todo. Yo desde limpiar piso para vivir hasta ser director de empresa o dueño de una empresa grande con 20 personas a cargo, yo hice de todo. Y viví en varios lados. La cosa es que cuando tenía el molino, bueno, vendemos el molino con mi mujer en el 2016 y agarro, mi mujer tenía la consultora allá y hacía la tarea normal de contador. Mi mujer es contadora y yo soy contador. Y mi mujer sí tenía mucha incidencia en lo que era implementación de ERP, ella era implementadora de Oracle, pero no como implementadora técnica, sino básicamente de negocios. Y me acuerdo, digo, che, negra, le digo, negra a mi mujer, digo, esto está bueno de empezar a trabajar con estas herramientas. Yo ya había trabajado con Roambi, con MicroStrategic, empezaba a surgir el Power BI, me acuerdo que yo empiezo a trabajar con el Power BI, y digo, y me tocó ir a una conferencia donde una de las personas, que era un chico argentino, máster en innovación, contó lo que era, presentó este libro, que era Organizaciones Exponenciales. Lo escribe Salim Ismail. Salim Ismail es uno de los fundadores de la Singularity University de la NASA, que es una universidad de la NASA que vos para entrar ahí es una aceleradora de negocio, tenés que tener un proyecto que por lo menos cambie la vida de 2.000 millones de personas. Imagínense lo que es. El prólogo de este libro, que es fantástico, si lo pueden leer, léanlo, no tiene desperdicio, es que las empresas, digamos, todas las empresas tuvieron un cambio tecnológico inmenso. Creo que decía Janina. Es decir, tecnológicamente hoy tenemos herramientas que son prácticamente gratis. Tener un Power BI sale más barato que un McDonald's. ¿Bien? Es decir, es irrisorio no tenerlo. Irrisorio. Pero no se han acostumbrado o no se han adaptado organizativamente a ese cambio tecnológico. Entonces, todo el libro traza eso. Yo estoy viendo la edición 2, que salió hace un par de meses, y ahora viene y también tengo la edición 3, que la tengo que tener a leer antes de ir a Cancún, digamos, así que ando con eso dando vuelta. Pero tienen que pensar así, ¿ok? Es clave lo que vos has dicho, Janina. Es decir, el avance tecnológico ha sido tal que nos abruma. Entonces, nosotros que somos analistas de empresas, nos debe pasar muchas veces que vos vas a una empresa. Hoy a la siesta tuve reunión con una empresa muy grande, distribuidora de agroquímicos, que a nosotros, yo no hago publicidad de implementaciones. Para mí es contar casos, y estoy muy referenciado. Usted no va a ver una publicación mía en LinkedIn donde diga yo vendo el servicio de implementación. No va a haber ninguna de esas. ¿Bien?
tengo la suerte, toco madera que siga así, que nos llaman. Esta empresa nos llamó y nos presentaban el caso de lo que necesitaban. Y me dijeron, mirá, nosotros veníamos con SAP hace muchos años, ahora hemos pasado a SAP S4 HANA, pero no lo sabemos cambiar. Es decir, continúas con el mismo plan de cuentas, con el mismo catálogo de artículos, eso que vos decías con muy buen tino, Juan Pablo, que es clave. No cambiás el procedimiento. Entonces vos podés tener un Fórmula 1, tu tecnología la más cara del mundo, la mejor del mundo, pero si no has cambiado tu forma de trabajar, estás frito. Ahí tenemos que entrar nosotros. Totalmente, Entonces, muy bueno, Antonio. La verdad que está interesante. Por acá en el chat están pidiendo alguna charla de ERP, de bueno, todas tus experiencias con los ERP. hay en mi canal de YouTube, hay 2 o 3 de ERP, y hay incluso casos reales. Bien, van a ver Genial. Entonces, desde el para año ir para allá, entonces. 2019 y 2020 las primeras, que era cuando yo era implementador de Analytics de SAP, y el año pasado hay 1 o 2 importantes que hicimos 2 casos donde incluso habla la directora del sistema en Univer, justamente. En Univer, esta firma que nosotros hicimos, tomamos una de las empresas que era el desarrollador inmobiliario y le hicimos el cambio completo. Y ahora hemos armado un curso, es decir, el 6 de agosto arranca un curso donde hablamos de los aspectos contables esenciales en implementar Power BI. Vamos a ver el desarrollo completo de lo que es cómo se piensa la contabilidad para meterla en el ERP y para poder parametrizarla para que te sirva para el Power BI. Eso lo voy a dar con mi mujer. Mi mujer va a hablar todo lo que es la parte SAP, lo que es Finegams, ella es la especialista en ese punto. Es decir, cómo piensa la integración de eso. Vamos a ver desde QuickBooks, tenemos experiencias reales, como por ejemplo esta empresa constructora en Panamá que implementamos QuickBooks. Tengo varias empresas con QuickBooks, pero esta fue la más compleja desde el punto de vista de decir, ¿cómo haces andar un sistema de $17 mensuales para una empresa, un desarrollo inmobiliario que tiene miles de características? Maestros de artículos eternos, cada proyecto lo tenés que segmentar para hacer tu costeo, con todo eso vamos a ver. Muy bueno. Bueno, está renovado el curso, veo. Sí, tengo 2 cursos, eso está totalmente nuevo. Vos sos de las viejas. Juan Pablo hace el 6 de agosto, lo veo a Juan Pablo conmigo ahí y aparte, a mí me gusta mucho tenerlo a Juan Pablo, tener gente así que sepa, porque me ayuda. Es decir, con las preguntas, con las opiniones y demás. Vos has vivido en los talleres míos, Yanni, porque a mí me gusta mucho interactuar. El último de finanzas éramos como 25 personas, había de España, había de todo. Ahora hay inscripto para el de finanzas de Estados Unidos, siempre habla hispana, por supuesto. España, no me acuerdo qué otras cosas más, son pocos los que hay todavía. Siempre la última semana es el sprint grande. Pero es lindo porque se hace una interacción muy buena. ¿Bien? Es muy lindo. Pero sí, Bueno, lo acá, renovamos completo. y la última y ya cerramos. Nos Sí. preguntan de vuelta algún libro referente a Cashflow. Entiendo que es el del triple enfoque que vos tenés, que tiene una parte. A ver. El triple enfoque no es un libro, es un paper de Cooper y Silibran. Ahí Yo he está. buscado al autor de este, lo busqué en LinkedIn, lo busqué en todos lados y no lo conseguí. Ojo, esto es un curso que fíjate que son las filminas de antes, que vos tenías que ni siquiera existía el PowerPoint, eran las filminas de antes donde vos anotabas. Este es el curso que yo he tenido allá. Que en realidad el enfoque que le dan acá es un enfoque de, ¿cómo se le llamaba? Un enfoque para las normas bancarias, porque antes el que te veía los papeles eran los analistas financieros de los bancos, entonces era cómo preparar el triple enfoque para eso. Yo lo fui adaptando y lo fui modificando, pero la esencia siempre es la misma. Y el de cash flow, a mí el que me gusta mucho el enfoque, cómo lo presenta, es este. Bien, este artículo lo pueden buscar en Harvard, hoy se descarga, sale $5, creo, no me acuerdo bien, no sé si lo pueden leer, si lo buscan. Harvard tiene una biblioteca, yo casi todo lo que compro lo estoy comprando desde ahí. ¿Bien? ¿Ok? Léelos el título porque no se llega a ver bien. Bien, yo te digo. Les escribo acá. ¿Bien? Ahí está, en el chat, ponelo. Sí, lo ponemos en el chat. Búsquenlo. Este me gusta mucho, me gusta mucho. El compilado, todavía siguen vendiéndolo a este. Si quieren este completo, está bárbaro, porque te habla de dónde hay muchos casos donde te enseñan a verlo. Hay un ejemplo del barbero que te dice, el caso ese que yo tengo, ustedes si ven los casos de Harvard, son muy simples a veces, están bárbaros, porque te usan ejemplos muy simples. El de cash flow es uno que dice un barbero, que el tipo tiene que comprar la silla, tiene que comprar el shampoo, tiene que comprar todo ese tipo de cosas, y te va diciendo cómo acomoda en su listado las cosas. No tiene desperdicio. Deme un segundo que Yo me anoto acá. comprometo, Yanni, a pasarte un par de títulos
hay buenos libros, están en inglés, eso sí, pero hoy con los traductores y con los chicos como manejan inglés no hay ningún tipo de problema, pero de memoria no me acuerdo los títulos. Valuation es uno, pero me comprometo a pasar por el chat los títulos. Hay un par de libros muy interesantes que sobre todo plantean lo que hace Antonio, plantear casos. O sea, analizan los distintos conceptos analizando casos prácticos, y eso es muy enriquecedor porque, bueno, es lo que más cuesta cuando uno va a hacer las cosas, que es ver la realidad, a ver, che, está bien, pero se me planteó esto. Bueno, estos libros desarrollan todo a través de ejemplos. Buenísimo, lo que podemos hacer es, vos vas a subir, Antonio, el video, va a quedar en tu canal, ¿no es cierto? Sí, no, esto se sube, se sube, se sube, se sube. Sí o sí. Perfecto, lo que podemos hacer es después, una vez que esté subido el video, en los comentarios del video, ir poniendo todos estos libros Sí, para que nos quede a todos. Excelente. Eso de tener, ve, eso es ser joven, Juan Pablo, ¿verdad? Es decir, está acostumbrado a las redes y demás. Eso es ser joven. Lo único, Bueno, muy Antonio, bueno, muy bueno. tengo un problema, tengo un problema. Vos tenés menos canas que yo, o sea, yo te dije viejo a vos, vos tenés menos canas que yo, o sea que o bueno, o vos recurrís a algún plusbel, como vos dijiste, nunca, mirá si estoy hecho percha, estoy hecho percha. Él era el noviecito que andaba por ahí y recibió todos los grupos. Sí, me parece que No, sí. ¿cómo es? Yo siempre digo, yo me he casado y me he arruinado. ¿Por qué razón? Yo vivía en Londres. De Londres he venido a vivir a Argentina, y en Argentina me he ido a Santiago del Estero. Yo he venido del invierno de Londres a Santiago del Estero, que eran 50 grados a la sombra, para que se den una idea de lo que nosotros de Argentina. Ahí lo conocí a mi mujer. Engordé 40 kilos, me he endeudado, me estoy quedando pelado. Ya llevo 26 años de casado, pero yo digo siempre, me casó y me he arruinado. No, eso es broma, no, nada que ver. Pero una forma de decir. Bueno, No, pero no me tengo. muchas gracias porque la No, verdad que, espero. bueno, yo creo que la gente sabe aprovechar este tipo de charlas, más que nada para esto, porque hay muchas charlas técnicas por ahí, o sea, cualquiera que quiere ver cómo se hace esto, cómo se hace un panel, hay en todos lados, pero la verdad es que hay muy poco de lo que vos decís, Antonio, y que vos reforzás, Juan Pablo, de saber interpretar, de saber pensar, de por qué hacemos esto, de cómo lo hacemos, y cuál es globalmente el resultado que esperamos, más allá de qué DAX usamos o a qué RP conectamos o qué herramienta de Business Intelligence utilizamos. Y creo que todos necesitamos un poco más de esto, de poder tener la visión global de la empresa. Sí, definitivamente sí. Ahí justamente la última pregunta es fantástica. Nos dice Manuel, dice el analista de datos que yo había dicho que se está muriendo. Y sí, tenés que ser analista de negocio. Es decir, pues no podés estudiar la herramienta de por sí. Es decir, ahí Javier Loria, el año pasado en Guatapé, contamos en la comisión de datos, ¿te acordás, Yanni? Él dijo, enamorate del problema, no de la solución. Esa frase para mí es clave. Yo la uso y lo menciono siempre a él cuando voy a mencionar. Porque vos te tenés que Es muy enamorar. difícil, pero sí, hay que hacer eso. No, es que es lógico. Es que la herramienta cambia, Yanni. Vos sos muy joven, no has pasado Eso todos te los iba a pasos de la decir. herramienta. Las Es decir, herramientas cambian. yo veo todos se enamoran de Power BI. Yo estoy viendo Locker Studio y estoy viendo de vuelta SAP Analytics. No sabes lo que se puede llegar a hacer. Y cuesta $10 ¿Sí? más, $20 más. Es decir, entonces no hay que enamorarse de eso. Nosotros, muchas firmas nos vienen a buscar y nos dicen, che, ¿cómo no nos representan al ERP? ¿Cómo no hacen el modelo de negocio directamente para este ERP? Nosotros decimos, no, porque yo quiero ir al cliente, quiero que el cliente gaste lo menos posible. Yo quiero que darle la solución con lo que el cliente tiene. ¿Bien? Entonces, yo no me puedo casar hoy con Finegams, con QuickBooks, con SAP, con Tango, con lo que sea, si el año que viene sale uno que es mejor. Yo me debo al cliente, el cliente que me paga a mí. Es así, es totalmente así. Bueno, Antonio, te dejamos ir con tu hija Listo. porque si no te van a matar en tu Chao, casa. chao. Nos vemos. Muchas gracias a Muchas todos. Yo gracias Juan les quiero Pablo agradecer, también. chicos, les quiero agradecer por todo. Para mí esto es grandioso de poder compartir el espacio con todos ustedes y a todos los chicos que se conectaron. La verdad, estar después de un día laboral, quizá cansado y se conectan, la verdad, les agradezco mucho. Muchas gracias, ¿no? Muchas Chao, hasta gracias. luego. Nos vemos. Chao.